Buenas a todos, yo soy Harren, esto es Harren Roll y siguiendo con las charlas, hoy he traído por fin a un ilustrador, que siempre traigo editores y autores y todo eso, y la ilustración, que es una de las cosas potentes de un libro de rol sobre todo, pues no la contemplo. Buenas, Marlock. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, te elegí a ti porque, porque representa lo que a mí me gusta. O sea, hay otros ilustradores que también me parecen crema, pero que ahora mismo tenga tanta variedad de dibujos y que esté tan implicado en una editorial de rol, porque al final sí que hay ilustradores, pero son más freelance en ese sentido. Pues realmente tú eres el que encaja en todo esto a la perfección. Voy a preguntarte Pues muchas gracias. lo que le pregunto a todo el mundo. Yo lo sé, porque me he estado documentando, que es ¿con qué juego de rol empezaste, conociste el mundo del rol y empezaste? Bueno, yo empecé con El Señor de los Anillos, una partida bueno, si hubiera sido un poco coherente, yo creo que no hubiera seguido jugando a rol, pero porque fue mortal. Bueno, la verdad es que sí, fue una experiencia bueno, que me marcó y después decidí probar otra vez y seguir y morir mil veces. ¿Y el Y WoSe animista fue una es cuestión de azar azar, o de sí, sí, repente bueno, pues viste como una sabes. ilustración ahí del notas que eran No, no, no. horribles? Al contrario, o sea, es que sí. Bueno, es que me tocó, fue todo, pues eso, aleatorio y me tocó un WOSE animista, no sabía ni que era un WOSE, ni que era un animista, o sea, en aquel entonces no sabía. Y cuando vi el dibujo, digo, no me jodas, tío. Yo mi primer personaje, que también empecé a comer, fue un burgués. O sea, un burgués. ¿Dónde nombran a los putos burgueses eso en todo el Señor de los Anillos? Pues era una de las razas, de las culturas, bueno, de las culturas de humanos, o de las razas de humanos, y ahí está. Y mi máster, con el que yo empecé a jugar, tenía una obsesión también clara, porque tenía el manual de los túmulos de Bri, de enfrentarte sistemáticamente a los putos tumularios. Lo que tú decías, que te Bueno, habían pues matado los tumularios en la primera. es que fue así, o sea, fue rollo, venga, tienes que ir de este pueblo al de al lado, no sé qué, que están, a nada, estaba cerquita y por el camino tira encuentro, sale un tumulario, que es un tumulario. Pues algo que te mata. Que te cagas de Y sí, miedo sí, y luego te mata. Pues nosotros siempre, total. las partidas, la mitad eran así, que eran los primeros niveles, te metían un túmulo y a veces sobrevivía alguien y se llevaba el tesoro que estaba de puta madre. Pero la mayoría de veces era un TPK en el que moría todo el Bueno, mundo. nosotros pasar de nivel 2 era epiquísimo, o sea, era lo más, nadie pasaba de nivel 2 o sea, Yo me hice un enano que yo creo que no he vuelto a jugar enanos porque la experiencia fue horrible. Me hice un enano que además habían salido muy buenas tiradas y estaba muy bien, era muy potente. Y entré en una de las, yo creo que además es una de las aventuras que venía en el MER. Entré y había una trampa que te caía una losa claro, y luego salía una cuchilla o algo así. Y me sacó un 99 de crítico de aplastamiento y un 100 o una cosa así del, para del celeste y ya está. Y me dejó hecho una rebanada. Y además, eras más bajito. y era todavía, además con la altura cuadraba perfectamente que me hubiese destrozado. Pero también es verdad que cuando yo empecé a jugar, pues la muerte se veía como algo más asumible que en la actualidad. Que alguien le habla de que puede morir su personaje en una partida y le dan unos jamacucos a la gente eh, grandes. Sí, es que eran otros sistemas, bueno, otras formas de jugar. ¿Y en RuneQuest llegaste a jugar con los patos o no? Nos cruzamos con uno, pero creo que intentamos comérnoslo. No, no cuajo el pato. Sí, en el RuneQuest la verdad es que la anécdota era siempre íbamos blindados de la pierna izquierda porque yo no sé por qué destino, o sea, siempre el daño iba a la pierna izquierda bueno, éramos una pandilla de cojos, o sea, todos, porque a todos le habían amputado la pierna izquierda alguna vez, ¿sabes? Que era una cosa... Eso es una maravilla, ¿eh? Sí, Lo de sí. los armaduras por piezas, que en AD&D también había, bueno, en alguno de los manuales que salieron de los del manual del guerrero o algo de eso también pusieron la inclusión de llevar pues una greba de una armadura y un brazal de otra
Pero eso ya hoy en día consideran la gente que los sistemas que esto es demasiado elaborado y para qué andarse con tanta historia. Bu- Bueno, es que, tío, pues estas cosas, pues yo qué sé, también buscaba un simulacionismo que no sé ya hasta qué punto, pero bueno, tenía su gracia. Es verdad que cuando te ibas quedando sin armadura en una pieza, todavía te quedaba el resto bueno, el azar podía favorecerte. O también podías hacer por ir a atacar a la pierna izquierda, ¿sabes? Así que bueno, la verdad es que, no sé, los sistemas han ido cambiando mucho desde que empecé a jugar, la verdad. Tenía, pues eso, 14 15 años, yo creo. Y Y llegaste a jugar, o sea, no jugaste caja roja, por así decirlo, jugaste a D&D, ¿no? no, Fue lo primero ADD. que... Sí, 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 sí. Advanced, sí. ¿Y qué recuerdo te queda de la D&D? Supongo que habrás jugado quinta, también 3 o Pues 3.5, ahí ya no sé, porque hay gente sí, que lo sí, sí. dejó. No, yo siempre he jugado. Yo desde que empecé he ido pillando unos y otros. Y Advanced, la verdad es que me flipaban las ilustraciones. O sea, del Advanced yo creo que no sé, fueron las ilustraciones que en gran parte me marcaron y bueno, que he tenido siempre muy arraigadas. El tema de Darsan, o sea, con Brom y Claro. tal, me flipó. Eso es lo que te Me iba a decir, flipaba. lo de Dark Sun fue una barbaridad, ¿eh? O sea, cada manual que sacaba en cada... O sea, ya la imagen, la de La- Rikus con los Cajulax. es que las portadas, tío, es que eran la hostia. O sea, es que ¿quién no va a entrar ahí? ¿Sabes? O sea, me gustaban muchísimo. Y bueno, en general todas tenían muy buenos ilustradores y había ilustraciones estupendas. O sea, me gustaban mucho esas ilustraciones que aparecían todo el manual en blanco y negro con sus azules, sus tintas azules y todo el rollo. Y luego, que es algo que me gusta, que con el tiempo he aprendido a valorar, porque en su momento digo, joder, qué cosa más tal. Hostia, pues ahora la verdad es que me parece que está muy chulo el diseño y supongo que tendrá un componente pues eso, nostálgico, pero la verdad es que el coger esa idea y volverla a traer no me parece para nada desechable, ¿sabes? Eso decía Pedro Esa Gil, que la combinación. nostalgia que era una perra traicionera porque nos hacía creer que cosas del pasado eran mucho mejores de lo que objetivamente, porque claro, la ilusión con la que jugabas al principio o con la que veías determinados dibujos y todo eso, ahora, hoy en día hay una cantidad de estímulos con 1.000 millones de juegos, mil millones Sí. de... que es diferente. No digo que sea mejor ni peor, pero es No, no, diferente, es no, mucho más no, lo que amplia. pasa es que sí que me parece que las ilustraciones de antes, a diferencia de las de ahora, tienen un componente muy artesanal y eso es muy difícil de replicar. O sea, yo me dedico a ilustrar y lo hago con una tablet. O sea, yo hice Bellas Artes y me dedicaba a la pintura. O sea, yo aprendí, o sea, estaba más centrado en la pintura, pero el camino me ha llevado pues a lo digital por la velocidad de trabajo, porque es más práctico. Pero claro, esos manuales estaban ilustrados con pinturas hechas en óleo o acrílico o tal, ¿sabes? Que es que eran verdaderas obras de arte. Y eso es algo bueno, es muy difícil de replicar. Por muchos ilustradores que tú veas que No. tienen mucha mano, ese componente tan artesanal, tío, tiene un valor muy importante. Y al final el OSR, realmente, con esos dibujos de tinta, de lápiz, o sea, aparte de que suelen tener todos una coherencia bastante grande entre sí los dibujos, es verdad que no todos los dibujos son buenos, pero hay algunos que son espectaculares. Mm. Eso hoy en día es complicado. A lo mejor te encuentras un Forbidden Lands que trata un poco también de mantener esa estética, ¿no? De... Bueno, nosotros, por ejemplo, en Shadowlands lo que nos ha preocupado siempre es, nos ha interesado mantener la coherencia estética, ¿no? Intentar que, aunque trabajes con diferentes ilustradores, todos tengamos pues un mismo camino y intentemos no desviarnos demasiado de un... Si elegimos un estilo, que nos parezcamos un poco, ¿sabes? Que no cada uno haga una cosa muy diferente. Y bueno, hay proyectos que se consiguen de mejor manera y otros que no tanto, pero bueno,
la idea siempre ha sido el mantener esa coherencia, ¿no? El que todo el libro pues tenga esa misma apariencia, que no estés cambiando ilustraciones, ahí que te vaya cambiando el estilo y no sé, que le dé todo más una misma estética, digamos. Sí, yo eso es una de las cosas, por ejemplo, en Raven, que para mí es de los libros más bonitos a nivel de maquetación y de ilustración y de todo, me parece de lo mejor. O sea, con mucha diferencia. Está muy cuidado y ahí, o sea, el dibujo, o sea, tú ves un dibujo y sabes que es un dibujo de Raven. Bueno, que esta Larsen habrá hecho más cosas, ¿no? Bueno, de hecho creo que con Freelich tiene algunas cosillas por ahí, pero a lo que me refiero es que cuando tú los ves, todos los dibujos tienen esa estética. Y a lo mejor no es tu dibujo favorito. O sea, yo por ejemplo me gusta mucho el realismo, ¿no? Pero, pero en esa ambientación me cuadra eso. O sea, lo veo que va perfecto para la ambientación que te quiere mostrar de toda esa gente melancólica y todo el ambiente, ¿no? Sí, De la ciudad y los bueno, personajes. ahí, claro, esto es un poco un trabajo que se hace con el autor, con Daniel, pues hablando y tal de la estética, de que lo que apetecería, ¿no? De cómo lo veía él y tal. Y claro, él tenía muy presente a Abigail Larson, le gustaba mucho y la verdad es que encaja muy bien con la estética que él buscaba y eso. Y claro, está estupendo, pero no puedes contar con ella para hacer todo lo que hay Todo, que claro. hacer. Ojalá y pudiésemos, ¿sabes? Entonces, claro, tienes que suplir como buenamente puedas, pues ese talento, ¿no? Es que lo Y mismo bueno, en este caso, 300 ilustraciones de Abigail Larson salen por un sí. pico. Pero la maquetación, que la maquetación es vuestra al final, porque o sea, la propia maquetación te da ese tono. Y yo algunas te he escuchado, pues eso, que decías que tienen que ser ayudas de juego, que tienen que ser algo que se pueda mostrar, o sea, que, Es que sí, para mí el tema de la ilustración en general, cuando hablas de rol, hostia, a menos que sea un libro que sea para el máster y para solamente a ojos del máster, hombre, pues lo suyo es que lo que sea que hagas lo puedas mostrar y en el momento dado sea una ayuda de juego. Si tú bueno, en algún caso he escuchado a gente que hablaba acerca de los retratos, ¿no? De los retratos de personajes, que no le gustaba que tuviesen retratos los personajes porque no los veían igual y tal. Digo, pues es estupendo. Tienes más por menos, o sea, claro, porque al final tú si no quieres usar eso, pues no lo usas, pero tienes ahí una referencia que, hostia, se hace con cuidado, se intenta buscar que encaje con toda la descripción. Al final, las ilustraciones es una coedición, por así decir, el ilustrador tiene también mucho peso a la hora de mostrar lo que el autor cuenta. Entonces, quizá es una visión pues bueno, que se complementa a la del propio autor. Y es claro, lo que hace el producto en sí. pero es que es eso, pero es que hay veces que tú ves la portada de un libro o una ilustración y te dan ganas ya de jugar. O sea, por la imagen que estás viendo, porque Bueno, te evoca una eso esta, es. y ves una imagen y dices, hostias, me podría hacer una partida con este elemento. ¿Sabes lo que te digo? O sea, te invita. Hay manuales de rol. Yo tengo por ahí algún manual de rol, que no voy a nombrar para no entrar en polémicas. Y es un Word con unas pastas de puta madre, con una portada brutalísima, pero luego dentro es un Word, una maquetación muy mínima y muy pocas ilustraciones, la típica pues una daguita por aquí, una mascarita por aquí y tal. El contenido del libro es muy bueno, o sea, lo que te está contando el libro es muy bueno, la calidad como manual es muy potente. ¿Qué ocurre? Que no te evoca nada cuando lo estás leyendo, incluso se te hace un poco el ver tantas palabras Ya. de letra sin ningún tipo de ayuda, sin ningún recuadro, Es sin ningún... cansino. Y claro, te dices, uff, o sea que sí, que la información ya digo que es muy buena, pero
Claro, por supuesto que no todo el mundo se puede permitir unas maquetaciones espectaculares, que tienen sus tiempos, que tienen su dificultad, que tienen... A mí me gusta mucho Bueno, cómo... a la hora de hacer, por ejemplo, el tema de las maquetas y eso, solemos trabajar, suelo hacer un diseño inicial por ejemplo, para Raven, ¿no? Se hace un diseño de cómo serían los capítulos, de, de cada uno de los cuerpos de letra base, ¿no? Se hace un diseño base y luego sobre eso pues ya se empieza a trabajar, ¿no? Yo creo que al final dedicarle ese tiempo inicial, hostia, pues es algo que facilita mucho el trabajo, porque después es únicamente el continuarlo, ¿no? Pero hay que darle vueltas sobre todo al principio, a cómo lo quieres plantear y ahí, pues, hostia, yo creo que, por ejemplo, en Raven vamos, le dimos bastante vueltas y terminó funcionando el bastante bien. resultado es muy bueno. Pero bueno, o sea, por irme, por ejemplo, en Valhalla para el tema de los motoristas, de los cuervos de Asgard, han hecho una Uh -huh. maquetación que también es espectacular y que lo ves ahí con sus recuadritos, con la chupa, con los estes, ¿cómo se llama? Lo que se pone en Las los tachuelas. parches, sí, los parches del este y tal. Y es espectacular, lo ves y dices, hostias, o sea, mola verlo. Enrique estará contento. Bueno, pues al final Sí, hay muy buena gente en muchos sitios, o sea, sí. que pues esta gente tiene la suerte de que te tiene a ti y luego ellos tienen los que tienen, lo que pasa es que No, luego tienen hombre, o sea, no. no, pero lo digo, o sea, no lo digo en detrimento de nada, ¿eh? A mí me encanta, o sea, lo No, digo no. fuera de dudas, o sea, me parece flipante el trabajo que hacen en Valhalla y vamos, o sea, me parece... Tiene muy buen gusto para la estética. O sea, yo la verdad es que he visto cosas suyas que están muy chulas y la verdad es que chapó. O sea, no. Y encima siendo un juego de Enric, ¿no? Que es también colega y tal, pues genial. No, pero bueno, pero es lo que te digo, que al final, o sea, a mí me gusta mucho. O sea, cuando por ejemplo sale, o sea, digo el de los Cuervos de Algar porque cuando hicieron el Berkami de turno tal, pues al final muestras 4 cosas. O sea, no puedes Ya. mostrar el juego, hay veces que ni siquiera está el juego todavía, hay una Bueno, maqueta de determinadas páginas y es lo claro. que tú vas a enseñar. Y claro, de repente ves ese tipo de cosas y dices, hostias, es que esto mola. O la ficha de personaje con el cuenta aquí, o sea, el este de revoluciones de la velocidad para los puntos de vida y tal. O sea, son Sí, detalles que los ves y dices, todo hostias, esto mola. O sea, tiene algo, ¿no? Le da cierta personalidad pero a mí, por al ejemplo, juego. lo que me llevó a comprarme el Kismuth Providence fue la jodida ilustración esa que hiciste, en la que todo lo que sale en la ilustración da mal rollo, sea la niña que está mirando para adelante, sea los guardias que aparecen detrás del este. O sea, es que ese tipo de ilustraciones, pues, o sea, ya te dan un tono claro de lo que te vas a encontrar. Luego es verdad que me estuve viendo, ¿no? Cuando hicisteis una de ellas, una de las entrevistas que hicisteis contando un poco pues lo que iba a haber, cómo iban a funcionar los conjuros, cómo... Y claro, había muchos elementos que hacían que tuviese un interés especial. Y ahí estamos hablando de que ni siquiera había leído a Olmedo, que me parece una cosa desproporcionada, o sea, porque el tío Es un crack, tío. Es un crack. es muy, muy bueno y además el tema de que sea psicólogo le da un plus de verdad a la parte del miedo y todo eso que siempre es como bueno, hace una tirada de miedo. Has visto un cadáver, pero de repente pues te entra una paranoia de que te entra la agnofobia, ¿no? Y es como, eso no tiene sentido. Y sin embargo, él, Ya. dependiendo de la No, está, fuente del miedo, o sea, ha hecho algo, no te digo que se pueda hacer el tío un estudio psicológico y tal, pero lo ha orientado a algo muy, muy coherente. muy guapo, sí. Sí, sí. Y la verdad es que en Kismo, pues todo el trabajo que se hizo con el tema de las ilustraciones y tal, también fue salirnos un poco de lo que se estaba haciendo, de lo que estábamos haciendo, porque ahora no recuerdo, creo que fue después
creo que sí, que fue después de Raven o algo. La verdad es que ya se me confunden las fechas. Pero bueno, el caso es que salíamos de otro proyecto y nos metimos ahí y el tema de que las imágenes, pues me apetecía hacer collage y refundir imágenes de cuadros antiguos y tal. Y la verdad es que, bueno, a mí creo que es un proyecto que cogí con muchas ganas y que quedé bastante contento con el resultado. Porque al final, ¿habías utilizado Photobasing para alguna de las cosas previas? A ese Yo nivel. creo O sea, me que refiero al hecho de coger, sobre todo con arte, bueno, arte contemporáneo, iba a decir, bueno, con obras de no, arte no, no, tradicionales. o sea, había o sea, fotomontajes y luego pintar y tal. Yo creo que en esos terroristas, o bueno, también se hizo uf, ahora va a salir. Basta joder. Estirpe de Lo demás, Dunwich o no, Estirpe de Dunwich fue después. Basta de de Sunigura, Sunigura. joder, macho. Estoy yo. Esto ya. Estoy poniendo Sí, en sí, pantalla hostia. la portada de Kismuth, la de la tipa con la espada roja en con el árbol por detrás y todo eso, que está apoyada en eso. Es que hay ilustraciones. O sea, Kismuth Providence, para mí, o sea, por supuesto que es una cuestión de gustos. También hay gente a la que no le gusta ese tipo de dibujo y prefiere una ilustración más tradicional de fantasía y tal. A mí particularmente me flipan porque por lo que digo, por el tono de la obra. O sea, tú estás viendo una partida de Olmedo dirigida por él y lo que te está contando, él te lo está narrando como si estuviese ahí en el siglo XIX y tal. O sea, le da como un carácter Es, histórico que le da ese rollo. Y es verdad que le sienta muy bien, por eso le sientan tan mal que le pongan unos elfos o un porque no va, ¿no? Con la ambientación, ¿no? no, 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 pero aparte, yo creo que el tema de esa estética que es un tanto anacrónica, ¿no? Porque hay personajes que de diferentes culturas y se juntan en Kismuth y, hostia, pues creo que le pega muy bien, ¿no? El traer esas ilustraciones, esas diferentes culturas y hacer ese mezcladillo que digo, ¿no? Sí, De ellas. porque luego para las culturas, pues evidentemente ahí tiráis más de un dibujo más tradicional. O sea, quiero decir, ahí ya pues son ilustraciones al uso, pues de los que son, pues de los bárbaros, de los de las No fronteras. te, no te, no te creas, ¿eh? Bueno, No. es verdad que Creo que también tiene. los personajes, si no me equivoco, el único que realmente no tiene demasiado retoque, porque era prácticamente o sea, el bárbaro creo que es una imagen que se retocó por encima, o sea, de fotografía de stock, y tiene poca cosa, pero el resto de personajes sí que son de cuadros y yo creo que hay como 4 o 5 cuadros para cada uno de ellos. O sea, está sacado piezas de un sitio, de otro, es un poco collage. Y sí, sí. Bueno, de hecho es que la mayoría de imágenes funcionan así en Kismuth, o sea, tienen una mezcolanza ahí Y claro, cuando de cuadros. luego te toca hacer esos terroristas, ¿de dónde sacas un cuadro de Goya con un, con un Eso, bicho eso ahí te, de. Eso terrorista, la verdad es que, claro, también fue de las primeras cosas que hicimos con la editorial, o sea, con la idea de sacar todo el proyecto, ¿no? Y claro, eh, cuando planteamos la estética que queríamos, tenía todavía en la cabeza True Detective, tenía Sí, sí, todavía sí. dando vueltas por ahí la doble exposición, tenía unas ganas locas de hacer alguna movida así y con todo me contuve a no hacer algo más loco que algún día He puesto espero una hacer. imagen de un tío huesudo con las garras que lleva una especie de casco rollo Don Quijote de metal y que está como con fuego por debajo. Son muy espectaculares. O sea, eso, terroristas es una cosa fuera del S, porque además es lo que te digo, no. Aquí no puedes. No, o sea,
A mí me acuerdo cuando veía los dibujos de Michael Cormack, ¿no? Que decías, vale, muy bien, aquí ha cogido una foto de alguien y ha empezado a retocar. Pero claro, cuando de repente te ponía un chulu subido a una piedra, decías, o sea, ¿de dónde ha sacado esto? ¿No? No ha ido a Coruña a por un pulpo y lo ha retocado, ¿sabes? O sea, aquí el tío ha tirado de imaginario, de sus, no sé, de sus ideas que tenga en su cabeza, cómo recrearlo. Y también, pues eso, ¿no? Pues te muestra algo que no es simplemente coger un cuadro y retocarlo y tal. No digo lo de simplemente, que lo de simplemente es un mundo. O sea, hay ilustraciones de Comarc o de las que utilizas tú ahí que acabo te dicen, es que el cuadro no es así. O sea, el cuadro incluye cosas, quita otras. O sea, el cuadro me refiero a la ilustración final. O sea, que no es simplemente coger un y meterle 4 trazos. O sea, que se No, puede tener unas a horas de ver, eso. a mí, por ejemplo, volviendo un momento a Kismuth, hay un cuadro que es, bueno, que yo mezclé varias cosas y luego pinté, ¿no? Es uno en el que se De la ve mesa de una carrera. operaciones. No, hay uno me viene a la cabeza, hay varios, hay dos de hecho, pero bueno, este concreto es en la nieve, una carreta que está huyendo, un bosque que hay de fondo y una criatura que lo está persiguiendo. Entonces, esa composición, pues son tres cosas diferentes, creo, de base, ¿no? El carro, el bosque de fondo que luego retoqué y la criatura, y todo puesto, claro, juntándolo para generar esa nueva imagen, ¿no? Que bueno, en Kismuth me van surgiendo con los cuadros que iba viendo, ¿sabes? El poder contar una historia que tuviera relación con la ambientación. Y bueno, como iba también mano a mano con Ángel, que nos íbamos contando, íbamos pasando Sí, que le imágenes para allá, venía para allá. algo y decía, a ver qué podemos hacer con esto, ¿no? O sea, Sí, sí. La verdad es que, por suerte, bueno, he trabajado con autores que me han dado mucha manga ancha, ¿no? Para meterme en su mundo, ¿no? Y, por ejemplo, pues tanto Ángel como Cero claro, siempre me han Abraham, dado... o sea, de cero a Jesse Pickman atado con cadenas en un laboratorio de metanfetamina, ¿cuánto te tiene trabajando con el tema de Blasphemous? Porque Nah, nah. Justamente ¿cuántas Cero... ilustraciones tenéis pensado ponerle? Porque yo he contado muchas veces, suelen ser manuales, no sé el caso de Blasphemous cuántos serán, pero muchas veces manuales básicos se van a 300 páginas y suele haber casi una cada dos, Yo no... más elementos pequeños, me refiero. Sí, bueno, yo en realidad lo que me gusta es que los manuales ir trabajándolos casi página por página. O sea, porque vamos a, o sea, como método de trabajo, pues hacemos un volcado de la maqueta, ¿no? De lo que hay previsto, ¿no? Para el texto, y se van dejando huecos y van apareciendo huecos. Y esos huecos, pues, se van reconfigurando para dejar espacio para ilustraciones. Se hacen las ilustraciones en base un poco a la información que hay alrededor de ese sitio, y en otras ocasiones pues tú tienes ideas muy claras que quieres que estén, entonces la maquetadora pues se encarga de dejar ese espacio para que tú pongas esa ilustración en ese lugar y tenga, pues yo qué sé, si estamos tratando de, yo qué sé, armas o lo que sea, pues, y tienes claro que tiene que haber ahí una persona con un arma, una escena que luzca más, pues se hace así, ¿no? Y, y un poco ese es el método. Claro, porque yo No te sé imagino... decir exactamente cuántas ilustraciones llevará, Sí, sí. porque llevará todas y cada una de las que sea necesario que lleve, porque no escatimamos tampoco justamente en eso. O sea, el tema de la ilustración en los manuales suele ser bastante profusa. O sea, Sí, sí, sí. Tiene bastante. No. Está muy, muy, muy cubierto. Sí que yo veo mucho, y en la lógica, ¿no? Pues eso, lo que tú decías. Si hay un apartado de armas, pues va a haber a lo mejor un dibujo, normalmente incluso en tinta, con las armas que suele haber. Estoy hablando un poquito pues, también el rollo de Dungeons and Dragons y demás. Cuando te vas a las clases, vas a tener normalmente un dibujo que representa la clase. Cuando te vas a las especies o las razas, vas a tener un dibujo que representa a las razas. A veces coges una ilustración en la que mezclas unos cuantos de cada.
y luego ya vas escribiendo los diferentes tipos. Y luego se ve más claramente, con D&D es muy habitual, cuando ya empiezas con la parte de sistema y tal y cual, pues lo típico, una página completa en la que pones una ilustración, que a lo mejor no tiene, que son más, digamos, fuera de lo que está contándote. Suelen tener algún tipo de relación, lo que tú dices, pues si te está hablando del abismo, pues los suyos ponen una imagen, claro, del abismo, de los planos exteriores, pero ahí es donde suelen coger mucho las imágenes, digamos, como más ilustración de página completa. También el principio de capítulos, de cierre de capítulos también, es donde yo veo que hay el ese. Entonces veo que hay muchas ilustraciones, no voy a decir pequeñas, sino como muy centradas para contar cosas muy, muy específicas y que acaban siendo necesarias porque dice, bueno, ¿y por qué el guerrero no tiene, no tiene imagen, ¿no? Eso quedaría Ya. un poco raro, ¿no? Ahora tengo por ahí el manual de D&D, el último, que las imágenes han sido bastante discutidas y realmente es espectacular. O sea, el nivel de imágenes que tiene es espectacular. Lo que pasa es que luego hay imágenes que a ti particularmente dices, no me jodas. Pero es algo personal, ¿no? O sea, de que a ti no te Ya, gustan, ya. pero los dibujos son buenos. O sea, Mm. a ti puede No, no si es gustar. que hay que diferenciar, pues eso, lo que es el arte en sí y luego los gustos personales, porque hay, pues eso, muchos artistas que a lo mejor no me gusta por temática o tal, pero la técnica está ahí, ¿sabes? Y lo que hacen, vamos, es espectacular, ¿no? Y luego una cosa, porque volviendo al tema de Olmedo con el este y, te has planteado alguna vez en tu vida? Yo creo que ahora esto va a ser complicado. Ya no sabes por dónde voy a salir. no, Llevas 2 años de doctorado. Te pueden quedar, no sé si uno o dos más, para que cuando viajes en avión ponga Doctor Saez. Que tengo un amigo que es doctor en no sé en qué, desde luego no es en medicina, y el hombre exige que cada vez que va al avión le pongan el título de... ¿Te planteas acabar el doctorado de pintura? Estabas haciendo de que va. pintura, ¿no? No, 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 que ni va. de casualidad, no. Eso ya Eso voló. pasó, ya pasó, fue otra época y me encantaría, de hecho, no tener el título para volver a empezar, ¿sabes? Y volver a hacer Bellas Artes, Pero sí lo recuerdas pero con no. cariño, Bellas Artes, porque hay gente que acaba un poco de, joder, es que ahora tengo que irme con todo el este para hacer escultura, porque al principio es como muy cajón Yo, desastre, ¿no? Los primeros sí, años. sí, 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 bueno, es muy loco, pero es una experiencia que, bueno, yo que sé, es como supongo que las batallitas que cada uno tendrá de su época dorada. Para mí, la universidad fue una época espectacular y que disfruté muchísimo, así que, y que jugué muchísimo a rol, porque es que fue exagerado lo que jugué. Da Y, resultado lo de aparecer por mitad de la, de la cafetería con la camiseta de vampiro, ¿no? hostia, eficiencia al 100%, tío, o sea, eso fue mano en santo, pero ves, es lo que tienen los roleros, tío. O sea, que con poco Sí, 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 sí. que hagas, Con poco que le haces piña. des, ya rápidamente la gente Se, reacciona y va. se hace piña, sí. Y luego has estado durante 16 años. Sí, lo que no sé si todavía Bueno, sigues trabajando el- en una imprenta, ¿no? O sea, ese sí, es tu sí. trabajo o era tu Bueno, trabajo oficial, digamos, que era el que te daba de comer. Aparte luego ya de que tuvieses, no voy a decir como hobby, porque sobre todo los últimos años ha sido un nivel profesional. bueno, ya estos, sí, ya llevo desde que arrancamos con Shadowlands y tal, pues, hombre, ya más implicado con esto, pero sí, bueno, Pero el sigues trabajo, todavía trabajando en la imprenta. sí, 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 de temporada, o sea, de temporada y eso, pero sí, ahora en verano he hecho una mano. Lo que pasa es que ahora sí es cierto que por cómo se ha dimensionado Shadowlands, sí os podéis Sí, permitir, o sea, quiero decir, claro, teniendo en cuenta el dinero que da el rol, pero ya hay gente en Shadowlands que puede vivir de la editorial. bueno, bueno, es que en Shadowlands pues hay, o sea, es un montón de gente que vive del rol, o sea, editores, maquetadoras, o sea, ilustradores, quiero decir que es lo que tiene, es una editorial y tiene gente en nómina y Ya, gente que gracias pero a lo digo eso pues porque vive.
O sea, hay editoriales al uso, digamos, de literatura, ¿no? Que donde esto puede ser algo, no sé, Planeta, o donde esto es algo habitual y la gente puede vivir porque es un trabajo estándar, pero no me atrevo a nombrar 5 editoriales españolas de rol que se dediquen solo a rol. O sea, porque entiendo que alguien, o sea, Devir, por ejemplo, siempre ha trabajado muchísimo con juegos de mesa, o sea, tenía otras fuentes que le permitían que el rol no fuese una fuente de ingreso brutal. Que pues, no Ya. digo que fuese deficitario, pero sí que no vivían de eso, sino que tienen, o Edge, por Bueno, ejemplo, en su yo, momento. yo creo que hasta ahora tampoco ha habido suerte en externalizar, digamos, el rol nacional, salir fuera y mostrar lo que se hace aquí bueno, pues ha habido intentonas, pero yo creo que no, hasta que no salió Raven, yo creo que no recuerdo si ha habido algún crowdfunding que sea, o sea, con esos números, eh, creo que no lo hubo. Y después de eso, pues todos los que hemos ido haciendo han funcionado muy bien, unos más que otros. Bueno, pues eso, claro, te da pues la esperanza, ¿no? Y te da el empuje para seguir sacando proyectos bueno, y ver que el mercado internacional pues tiene acogida y que, bueno, que hay más gente, quiero decir, que hay Claro, más países, que hay interés y que lo que haces, pues bueno, Casca, hablándolo con mucha Fran fuera. y con otra gente, pues al final es como, bueno, o sea, el mercado anglosajón desde luego te abre unas posibilidades increíbles, pero también la competencia, o sea, te tienes que hacer un hueco en un mercado todavía más saturado, si cabe, de lo Sí, que pero bueno, hay como, aquí. como nosotros ya llegamos con la idea de hacer lo que nos gustase y a intentar hacerlo pues con un estilo más personal y cuidar las cosas como... Yo creo que eso al final va calando y cuando la gente empieza a recibir, pues eso, los envíos de Raven y tal, y van viendo las calidades, van viendo material, que el producto es bueno y tal, pues yo creo que va generando confianza, ¿no? Y eso, pues poco a poco va a ir haciendo que la gente, pues lo mismo que ha pasado con otras editoriales que han tirado para adelante pues yo creo que es el camino, o sea, que eso al final, pues es trabajar y Claro, pero picar piedra. es lo que te decía, que Terraforming Mars, por ejemplo, los paquetes de 500 eran, o no me acuerdo cuándo eran, había, me parece, 10 o 20 de salida, y volaron en el minuto cero, porque, porque había, claro, o sea, hay unos flipadísimos del juego de mesa y que a su vez le gusta el rol, y, o sea, hay una comunidad detrás, que no te digo que sea multitudinaria a niveles locos, ¿no? Pero sí que hay unos fanáticos del S. Y un español gastarse 500 euros directamente en rol, normalmente pues es el divorcio, que te tiren las cosas por la ventana, o sea... Sí, bueno, es que mira, hay bolsillos para todo. La verdad es que Sí, 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 eh, fuera es verdad que el mercado se lo puede permitir. La gente, yo que sé, en Estados Unidos, pues eso a lo es. mejor ese dinero pues no supone tanto. No, no te sé decir. Yo desde luego, Cuando salió Cosmer con The Sanderson, pues los paquetes valían 200 pavos. ¿Y tuvo éxito? Claro. O sea, ¿por qué? Porque los americanos se podían permitir. Aparte de que, por supuesto, que haya muchos fans aquí en España que digan. Porque además el tema con los precios no es que lo que te están ofreciendo no valga eso. Simplemente es que es un desembolso grande. De hecho, al final, Terraforming Mars permitió la posibilidad de pagarlo a plazos. Que me sí. parece una idea buena porque efectivamente puede haber un rolero que se pueda permitir. O sea, 50 euros por un manual es algo que está asumido. O sea, hay que asumir que entre 50 y 60 se va a mover la mayoría de manuales que vayan saliendo. Si esperas una tapadura, si esperas un grosor, una calidad Sí, bueno, es el Es lo que hay, o producto, o sea... sea, tú quieres, bueno, yo es que también entiendo que es así, o sea, las calidades bueno, el trabajo que hay detrás, o sea, es que no es una cosa que eh, se necesita mucha gente para sacar eso adelante. Sí, o sea, que al final, o sea, hay una inflación y, o sea, te tienes que ir ajustando, o sea, no puede ser que el manual valga 50 euros un año y 7 años después siga valiendo lo mismo.
cuando todo es mucho más caro, o sea, a nivel de imprenta y a nivel de todo, o sea, básicamente de todo. Entonces, tiene sentido, es verdad que va a haber puntos en los que la gente pues dejará de permitírselo, pero bueno, también un paquete de tabaco valía X y de repente valió 5 veces más y la gente sigue fumando, o sea, quiero decir Ya. que al final, lo que pasa es que a lo mejor en lugar de fumarse 4 cajas, se fuman 3, ¿no? Pero que está asumido. Pero sí que es cierto que el mercado americano o anglosajón permite que esa gente lo compre con más facilidad. Y es lo que te digo, o sea, al final tú veías el paquete de 200 y a lo mejor tenía 5 o 6 libros, más tropecientos millones de cosas, más el papel ese de piedra de no sé qué. O sea, cosas muy locas y que son muy vistosas, ¿no? Porque al final el tema de los Berkamis es que vienen muchas cosas que molan, ¿no? O sea, sean unas ilustraciones, sea un no sé cuánto, sean ayudas de juego, sea una pantalla, sea cosas que de verdad molan y que realmente hacen que lo que tú estás comprando suela ser, o sea, tenga un precio más bajo de lo que tendría en una tienda, ¿no? Al final. Pues ahora es Blasphemous es lo próximo. A nivel de acogida de gente preapuntada, por así decirlo, de seguimiento del producto, está siendo una barbaridad. No quiere decir que toda esa gente lo vaya a comprar, pero también hay un efecto en los Berkamis, o por lo menos esa es la impresión que me da, que es que cuando la gente ve que funciona muy muy bien, se sube al carro de... Aparte porque también las recompensas se suelen ir desbloqueando, entonces de repente hay muchas cosas ya en el... Pero creo que sí que hay un efecto de que con los que son muy relevantes no tiene tanto peso porque al final salen en 4 horas, están financiados y no tienen tanto problema. Pero en los pequeños yo veo mucho que como no arranquen, les cuesta mucho arrancar. Es como que la gente le cuesta sumarse y sufren muchísimo para llegar a la cifra y suelen pararse en esa cifra además casi, o sea, sin embargo los que Nosotros van como, bien se disparan de forma loquísima. ahí la verdad es que la brujería es cosa de Fran, el cómo gestiona El estudio él de mercado, ¿no? todo eso, la verdad es que es nigromancia, como le digo yo, estás haciendo nigromancia aquí. Y no sé, la verdad es que, bueno, él sabe captar la atención y mover el tema de los anuncios y atraer a gente y tal. Y bueno, darse a conocer es fundamental, porque si tú tienes un buen producto pero no lo conoce nadie, pues poco puedes hacer. Y esa parte de marketing es algo en lo que nosotros pues también invertimos bastante. Hay una inversión Eh, potente en claro, publicidad, ¿no? O sea, que yo la, recuerdo estar en la, Instagram y que me salte ahí un anuncio, ¿no? eres carne de cañón, o sea, quiero decir, si te saltamos es que Claro, lo estás pidiendo, el ¿no? móvil te ha escuchado hablar de rol, ya lo sabes. Exacto. Pero Entonces, bueno, claro, pues ahí tenemos a Frank, que es el que pilota, en este caso, el que lleva el barco en ese terreno, ¿no? En esos mares y atrae a la gente a producto. claro, y es que yo me lo imagino, ¿no? En unas, creo que fueron unas Saducón o algo de esto, de repente se le acerca Pau Ferrón, no me acuerdo un poco la escena, se le acercan y le enseñan el videojuego a Fran y le vienen a decir, esto no, o sea, esto cuesta X, o sea, como diciendo la licencia no es una locura porque todavía no tiene un tal, y esto juegan tropecientos millones. Y yo ya me imagino a Frank con las fórmulas matemáticas en la cabeza. Bueno, él es el que Quiero decir, no, normalmente no entiendo que todo esto hay mucho más por detrás, ¿no? Y que eh, luego se haga su estudio, se analice cuánto cuestan conseguir las licencias, que yo creo que eso es lo que verdaderamente tiene que tener tiene que ser muy jodido de verdad conseguir yo determinadas. como por suerte todo ese, Eso todo no. esa movida me las ahorro, ¿sabes? Eso lo dejo en sus manos y no me meto, o sea, únicamente, pues eso, si ves una cosa que te gusta, pues das la brasa para ver si lo conseguimos y bueno, pues así vas. Unas veces somos, o sea, o Joaquín, o yo que sé, o David, o Fran, o yo que sé, vamos soltando por ahí alguna cosa algún juego que nos llama la atención y tal, a ver si que lo traemos, lo convertimos y si vemos una película y si hiciésemos una cosa de esto, ¿sabes? No Sí, sé, es tormenta de que ideas, ¿no? Que al final. sí, 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 sí. Al final, pues oye, van.
calando poco a poco. Al final aparece Blasphemous, al final Mm. aparece pues Call of Duty, al final van apareciendo proyectos que bueno, que toman forma y Terraforming, pues, joder, fue una sorpresa eh, para mí. Sí, para mí, no para Claro, para Fran Fran a lo mejor no, para mí también fue una él, sorpresa. Yo él lo dije, pues tenía vale, o sea, como producto, él tenía, vamos, lo veía perfectamente el producto y yo fue después de ver la serie esta de Para toda la humanidad que dije, hostias, pues sí, tío, sí que mola, ¿eh? O sea, sí claro, que mola porque es que vi la traslación y claro, yo supongo que él que había visto la serie antes que yo, bueno, fue quien me la recomendó y yo tal, es que soy muy fan de pues Expanse y, sí. y también le veo que tiene, o sea, todo el tema de Marte y de las colonias y, o sea, le veo que es que hay muchas posibilidades, porque además no, o sea, no es solo Yo Marte, también. tienes Sí, 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 ahí, no. Y el rollo generacional, también al principio era un poco reacio porque digo, uff, igual ahí va a costar, ¿no? Porque a lo mejor la gente no le apetece desprenderse de la ficha, pero luego viendo el tema, ¿no? Digo, coño, es que la experiencia es diferente, hay gente que le gusta probar cosas nuevas, esto es una cosa diferente a lo que ya hay muchas cosas que puedes hacer en el espacio, ¿no? Y esto es otra más. claro, pero en Y Pendragón, por ejemplo, asumes que vas a empezar jugando con un personaje y vas a acabar jugando con su nieto. O sea, los esa, años sí, van sí, sí. pasando. Es quizá el juego más representativo de eso, pero si lees Fundación de Asimov, va dando saltos continuamente. O sea, los protagonistas son distintos en cada Y es que historia está, con un y eso punto está de muy unión. guapo. Y eso está muy Claro. guapo. Yo la verdad es que ahí es cuando me hicieron, bueno, me hicieron ver, porque es que vi la serie y después dije, me hizo así la cabeza, digo, hostia, sí, tío, sí, sí que mola, ¿eh? Sí, sí, ahí. Y ahí entré a saco. La primera impresión fue un poco, hostia, ¿cómo le vamos a Sí, ¿de explicar dónde habéis esto? sacado esto? Claro. A ver dónde consigo ya a cuadros de Marte. Joder, pues esa fue otra, ¿eh? El tema de los mapas. Claro, ahí es que es jodido, o sea. Entonces, ahora con el curro que tienes, la maldición de la mente dispersa te ha quedado en segundo plano, ¿no? Porque no tienes tiempo Ahora, de. no. Ahora, mira, eso es una de las cosas que con el tiempo he conseguido controlar un poco y es centrarme mucho más, meterle el foco en lo que voy a hacer. Yo llego a mi casa con una idea y me pongo y para adelante. Y, y bueno, hay veces que no puede ser y que tienes que descansar la cabeza y tienes que pensar o leer o ver o lo que sea para llenar otra vez el vaso y poderlo volcar después. Y, pero bueno, sí que es cierto que eso está más controlado y que ahora Porque no tienes tiempo, realmente, porque no te da tiempo a pensar. O sea, no, quiero decir. no. Tienes que ir a tiro hecho, o sea, tienes que ir, aparte, lo que sí me estoy dando cuenta es que cada vez me vuelvo más obseso del tiempo y de o sea, la producción, los ritmos Pero porque ahora y mismo tal. la sensación es que siempre tenéis. O sea, siempre hay algo a punto de salir. Y, y claro, o sea, entiendo que estés empezando a trabajar con fechas muy marcadas, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Los programadores y toda esta gente de, es que el día no sé cuánto, aunque luego haya ese margen, pero Sí, tenemos que ese, intentar que bueno, esté esta fase inicial en este punto. Tenemos que intentar claro, lanzar el Berkami en este. Luego tiene que salir, o sea, y ya no tienes ese margen, digamos, de, bueno, vamos a ir viendo, o hay sea, diferentes fases, pero sí que es cierto que desde que empezamos con el tema de los crowdfunding, pues tiene otro ritmo y necesitas hacer la preventa, necesitas preparar las cosas para que la gente lo vea, hacer la publicidad y todo el rollo, cuando tú todavía realmente no te vas a meter en harina con ese proyecto, estás preparándolo para un poco dar a conocer la idea, lo que se quiere sacar y tal, que desarrollas, porque luego se hacen guías de inicio, se hacen más cosas, se trabaja, ¿no? Se hace una maqueta previa para poder mostrar y tal. Pero yo te digo que así de primeras tienes que ir trabajando pues eso, las campañas de publicidad y luego ya cuando hay un margen de tiempo ya ponerte con los productos. además es que la sensación es que sale un producto y la continuidad con ese producto, más allá de los shadowsuit y algunas cosas, muchas veces, como salen cosas nuevas, es como que lo anterior se queda estancado. Suele salir mucho material,
con lo cual no es que digas, bueno, ya está, es que ya no vamos a poder jugar más, ¿no? Pero por ejemplo a mí con Kismuth cuando salió me quedé un poco como, bueno, está guay, pero se queda corto. Y claro, luego sacó Olmedo la segunda parte con toda la... que es una barbaridad, o sea, a mí eso me parece la cantidad de miles de horas que le ha tenido que echar para... Es muy, muy completo toda la parte de... toda la Esta- ampliación. Y es que te lo pones, o sea, tú te pones a leer eso y es que en realidad tienes partidas, pero Es por todas infinito. partes. Tienes 6 millas de aventuras por todos lados, o sea, vayas al pueblo que vayas, tienes algo, la localización está súper completo, es Claro, una que dices, pasada. sin O sea, salir de la ciudad ya tienes un marco enorme sí, sí, no, ya, saliendo. pero Y además ha hecho una cosa muy guay, que es que en el libro básico había 3 clases, con otras 3 subclases más o menos y tal. Pero claro, ahora en este ha incorporado una cantidad de clases que ya se parece más, digamos, se parece más, me refiero a nivel de complejidad, a lo que puede ser un quinta edición al uso, ¿no? De, pues con 13 clases, tal. Ahora mismo no sé cuántas serán, pero me suena que sí que incluye bastantes más. Y, o sea, ahora ya la elección ya no es simplemente soy un guerrero, un pícaro o un estudioso. O sea, ahora mismo ya que si el, que el de la expedición, que si el de la frontera, que si el de... O sea, empieza a ser muy, muy completo. sí, bueno, lo que pasa es que también los personajes eran, pese a que tenían una misma raíz, luego se bifurcaban y podías tener, o sea, caminos muy diferentes, ¿no? Y, y la verdad es que le pega mucho el incorporar nuevos arquetipos, estos son nuevas Mm. profesiones, porque claro, se adapta a un entorno totalmente diferente. El urbano pues ya queda en segundo plano y te vas a meter en zonas un poco más complicadas y donde se requieren pues otros talentos, otras dotes, otras habilidades. No, pero es que una de las cosas que mola mucho de Kismuth es, vale, o sea, ambientación urbana, robo de cadáveres, un montón de cosas turbias que molan mucho, pero, o sea, la historia de fondo de repente hemos perdido el contacto con la humanidad, o sea, tipo Walking Dead, ¿no? De qué estará pasando en Minnesota, ¿no? Pues es eso, ¿no? Sí. O sea, hay unos contornos dibujados del mapa y hay que rellenar lo que está dentro, ¿no? Y te dicen que los que se meten en el bosque del norte ya no vuelven a salir. O sea, quiero decir, hay el tema de viaje, ¿no? Que también lo tiene Forbidden Lands, lo tiene. O sea, está dimensionado a un nivel de chunguez enorme, ¿no? Y para la gente que lo juegue por primera vez, campañas o aventuras, o sea, siempre va a haber una sensación de descubrimiento increíble, sobre todo por eso, porque está muy, muy bien descrito todo lo que te vas encontrando y bueno, de lo que ha enseñado hasta ahora. O sea, porque claro, el tema está en que hay mucho margen, que hay mucho mundo por descubrir, ¿no? O sea, al final el juego ahora mismo tiene esa otra dimensión de vámonos de expedición que es otro juego casi, o sea. Sí, sí, sí. Bueno, en ese sentido sí, porque cada localización tiene historias. El camino en sí puede ser una aventura. De hecho, hay aventuras que son precisamente del viaje, o sea, que te ocurren el ir de un punto A a un punto B. Bueno, lo típico que Sí, hemos sí. jugado muchas veces en Dungeons and Dragons, ¿no? Que hay sucesos que uno se encuentra y entras al trapo porque somos así. Claro, porque ha venido a jugar. Claro. La gente se iría, se saldría del camino y se escondería, pero los personajes, por lo que sea, pues sacan las armas y van a ver qué pasa. Y se Eh, lían. en ese sentido, Brickwater también, por ejemplo, es eso. Se ha quedado también un poco con un manual muy atractivo de lo que es el juego, pero no ha tenido todavía continuidad. No sé si hay intención, si alguien te ha dicho que vayas haciendo un dibujo o... Sí, sí, bueno, lo hablamos con Calmujo y tal, y bueno, estaba trabajando con las ilustraciones, así que ya se andará. O sea, de momento Estoy poniendo está por aquí la de la ilustración de la taberna, del tipo con las mm, barbas, con el cervezón y la señora esa que también parece que está... Hay un buen nivel aquí de alcoholismo. Eh, sí, un dibujazo. Y Breakwater tiene también ese ambiente, lo que pasa es que es un ambiente más medieval, más... eh, aquí sí, sí es que sí un es más de entorno fantasía. quizá no tan oscuro, no,
llevado tan al extremo, ¿no? Como de supervivencia, porque Kismuth es supervivencia, la gente se mete en Kismuth para sobrevivir, porque fuera es hostilidad y tal. Y aquí no, aquí es gente que, bueno, que viene de una ciudad que es un poco ponzoña, pero ahí están. Aquí vienen y ya mueren ahí en la ciudad. Sí, sí. Les pasan cosas malas. Sí, 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 sí. A ver, la verdad es que lo bueno ahora mismo es que Shadowlands, el catálogo tiene muchas cosas, tiene muchas opciones. El tema de exoterroristas ahora mismo lo peta mucho porque, bueno, pues ya han sacado cosas, las cositas de Álvaro y el cuchicuchi, como digo, pues eso es... O sea, está sacando cosas que molan, que además a él le flipan y como te amenaza de muerte si no lo compras, pues al final también te acaba creando un interés. Y está muy guay. Y el tema ese de que los de Pelgrim hayan llegado y hayan dicho, vale, o sea, lo que nosotros hacíamos estaba bien, pero lo mismo vuestra maquetación y vuestras ilustraciones son más pepinas y nos las vamos a quedar. Bueno, ¿Crees que eso va a eso ser el principio de...? Porque en esas concretamente tú llevas la parte del diseño, ¿no? De lo que es la maquetación, ¿no? Principalmente del producto, ¿no? ¿te refieres a Fear Itself A o...? Fiat Diesel, sí, sí. Sí, bueno, en principio el diseño y todo eso lo empecé a hacer yo y luego, pues como te he explicado, se pasa, ¿no? Para continuar y tal y se trabaja con la maquetadora mano a mano para ir haciendo los diseños, las diferentes páginas, incorporar los elementos, las ilustraciones, eh, lo que se va haciendo, ¿no? Y Alberto, en este caso, fue el que fue incorporando ilustraciones. Creo que fue él el que se centró en el arte de ese libro. Y bueno, sí, es que pues por suerte pues, tuvimos contacto en una de las ShadowCon que vinieron a Barcelona y pudimos hablar del trabajo, de lo que se estaba haciendo con el Drácula Dossier y Claro. con todo lo que se había hecho de esos terroristas y tal, y que, bueno, estaban encantados y nosotros también. Así que, nada, ¿cómo no vamos a colaborar juntos? Claro, y luego con el tema con Kenneth y, o sea, que al final también son de Drácula Dossier y han estado en Terraforming. O sea, el empezar a contar. O sea, para mí la gente, los autores españoles son muy buenos. El tema, pues Daniel, o sea, Espinosa, Olmedo, Abraham, o sea, hay, pero bueno, Montejano mismamente o Pau Ferrón, o sea, hay muy buenos, muy buenos autores, pero sí que es cierto que esta gente vive de eso, o sea, son profesionales del rol, o sea, o sea, tienen unos ingresos que vienen directamente derivados del rol. No digo con Bueno, yo, esto que lo que hagan los autores españoles sea amateur, ojo, que no tiene nada que ver. Simplemente es que esa gente tiene una experiencia, o sea, si tú trabajas, por poner un ejemplo, en Cobol Press, pues está claro que has sacado 20 millones de movidas. Digo Cobol Press porque o Cubicle 7, por ejemplo, que son gente que está continuamente sacando cosas que dices, ¿qué está pasando aquí? Entonces, si te dedicas a eso profesionalmente, pues de luego tienes unas tablas, ¿no? A la hora. Ya hablo simplemente a nivel de sistemas, de cómo enfocar rápidamente lo que quieres sacar. Ya no hablo de calidad, no sé cómo decirlo, literaria, ¿no? Que ahí yo creo que no hay nada que envidiar a nadie, vamos. yo creo que la principal diferencia es simplemente el mercado, sinceramente, porque eh, claro, es un mercado mucho más amplio y a lo mejor es más difícil hacerse un nombre, pero no deja de ser rol y a lo mejor también es más de nicho. Si haces algo que por suerte llama la atención, pues a lo mejor es más rápido, ¿no? El crecimiento y que se te conozca. No lo sé. También, a ver, que son indudablemente muy buenos y que bueno, que yo creo que en parte es por, pues eso, que es un mercado mucho más amplio y se han hecho un nombre.
y aquí pues se lo harán, o sea, porque nuestra intención es sacar a toda esta gente, o sea, todos los autores que tenemos y poderlos sacar fuera con los proyectos y darlos a conocer porque que son buenos, vamos. O sea, Sí, que, porque al final el producto, o sea, yo a nivel de juego no le veo... O sea, no, ocurre mucho con la literatura, ¿no? De que dices, es que, claro, este autor extranjero, y sin embargo, si el nombre de un español es como, bueno, y no es real, o sea, hay escritores muy buenos españoles y hay quizá escritores fuera muy buenos también, o sea, quiero decir que no es que sí, no es necesariamente... En España hay mucho complejo, de lo de fuera es mejor, y la realidad es, pues que no siempre, vamos, o sea, vosotros como editorial estáis haciendo unas cosas que a lo mejor hace 15 años eran impensables. Porque lo que había daba para hacer unos fanzines y unas cosas muchísimo más simples. Y ahora estáis trabajando con las mismas herramientas que están trabajando la gente que lleva ya muchos años. bueno, es que es un... Ahora mismo está todo al alcance, o sea, quiero decir que tú puedes contar con ilustradores de, pues, muy importantes, ¿no? O sea, pues, o que tienen un caché importante, ¿no? Y para hacer, o sea, puedes contactar con ellos y a través de las redes y, no sé, puedes hablar con autores pues que tienen mucho prestigio y traen a gente, proyectos que a lo mejor hace unos años pues eran impensables, ¿no? O sea, traerte terraforming, pues a lo mejor, pues, no sé, no era viable y ahora sí. Yo que sé, es que todo va cambiando y es un poco diferente, no sé, va cambiando Va y va evolucionando, sí, evolucionando. hay una Sí, sí, evolución. sí. Dos cosillas que tengo yo aquí en la cabeza y que quiero saberlo. Hace 2 años tenías un archivo infinito de imágenes que tenías para coger las poses y... Porque decías, ¿y si ahora tengo que dibujar a un tío que está tirado en el suelo muerto? ¿Cómo cojo el... ¿Cómo cojo esa referencia? Porque es verdad que, claro, Pues efectivamente un tío mira, así con un hacha, lo mismo hay 20 millones, pero se está hay haciendo un... un sistema muy sencillo, ¿eh? Y es coger el móvil y decirle a cualquier colega, tírate al suelo Tírate al suelo y hacer una foto, ¿no? y ya está. Y se soluciona. Y es un truco que bueno, es divertido también, ¿eh? Bueno, no me Pues acuerdo si era profe de química o Leticia o no sé qué, que tenía un de cómo me imagináis dibujando y cómo dibujo realmente. Y se veía con una varita haciéndose una foto y luego dibujando con la bueno, referencia de ella misma claro, con el tú puedes ¿no? hacer, tomar las referencias y tal, y nada, pues eso. Hay muchísimo stock de imágenes que te permiten incluso mover muñecos en 3D y ponértelos. Yo me gusta también eh, trastear un poquito con el 3D porque te permite montar escenarios base sobre los cuales trabajar y adelantas también un montón. No sé, la verdad es que hay muchas maneras de enfocar el proyecto, depende de la complejidad o del tipo de ilustración que sea, porque también los registros a la hora de dibujar pues, o pintar varían mucho, ¿no? Y lo que te he dicho, es muy diferente lo que haces en Kismu, lo que haces en Bridgewater, lo que haces en Raven, lo que después haces en esos terroristas o qué sé yo, un descenso de de la bestia o... ¿Tienes inquietud por hacer en algún momento, no sé si has visto o conoces el Corona de Sal, de Tania Herrero? Que es Ujú, un... sí. Sí, sí, eh, lo tengo, lo tengo. ¿No te llama la atención hacer algo así? Me refiero. Evidentemente, Tania es hombre orquesta, ¿no? Y al final ella lleva maquetación, es autora, o sea, ella digamos que lo hace entero, ¿no? Puede Ujú. permitírsele pero no te planteas el coger a Abraham o a cualquiera y decir vamos a hacer algo así. O sea, que la historia, sobre todo en aventura, funciona bien en aventura. De coger, vamos a Ujú. hacer una especie, yo siempre lo comparo con una novela gráfica, ¿no? De cuando veías a Frank Miller con o un 300 o un tal y las imágenes, que cada imagen, bueno, en formato de novela gráfica, Sí, ¿no? Pero que además tienes te va- unas estadísticas.
Mm. Sí, bueno, a ver, eso es una cosa que realmente, o sea, pues, a mí me mola un montón. O sea, yo de hecho hay autores que se han puesto de moda, que se dedican a hacer libros que son mm, o sea, catálogos, guías de juegos que nunca han existido. Entonces, es un videojuego, ¿no? Que no ha existido y el tío te hace ilustraciones sobre ese Sí, la videojuego pantalla de con X, el no sé qué, mapas, y con pone ahí un... historia, o sea, y me flipa, o sea, eso me flipa, o sea, y llevar eso a juego de rol, o sea, está en mi cabeza, pero se está gestando. Es que yo veo, por ejemplo, pues Penny Melgarejo tiene fanzines brutalísimos, con Mm. imágenes súper locas. Pero todo es demasiado loco. O sea, estéticamente me flipa, me parece brutalísimo. Pero el tema de Tania es conseguir que la historia case muy bien con lo que está contando y que las imágenes mola. Es verdad que tiene un estilo muy Morborg, no muy definido a lo que esto, y que cada uno, evidentemente, cuando haga algo similar, o sea, quiero decir, si un autor de cómic, por ejemplo, empieza a dibujar una aventura basada en Conan y te va poniendo las imágenes, porque ya te digo que tiene sobre todo una parte de maquetación con todas Mm. las imágenes ocupando, o sea, que a veces hay gente que se queja de que luego son difíciles de leer porque hay mucho color, hay mucho... Pero es que tiene un toque de verdad, o sea, no digo que todo tenga que ser así, porque es Yo, verdad que es una locura, yo creo pero que es un producto que es un producto de autor y que te permite hacer estas cosas. O sea, el que tú puedas hacer una cosa más personal y ella se hace su maqueta, o sea, hace las ilustraciones y hostias, tiene un acabado muy chulo, tiene todo, o sea, está todo muy bien empaquetado, digamos. Tiene tanto la narrativa como la imagen y la maquetación van en un mismo sentido y funciona muy bien, le funciona muy bien. De hecho, o sea, a mí me gusta mucho cómo les ha quedado, ¿no? Y en ese sentido, pues la verdad es que apetece. Cuando ves cosas así, pues te pica, digo, o sea, hostia, que si yo en también algún quiero hacer un... momento alguien viene y te abre los grilletes, ¿no? Del tema del Blasphemous, se forma un hueco entre todo esto, te puedes Para eso, plantear arrancar, para, porque alguien te tendrá para que eso presentar, ya me tengo yo a mí para para liarte meterme. en el siguiente berenjenal, Ya, ¿no? ya me lío yo solo. Si no necesito, si eso es un mito, o sea, si me lío solo, si es que soy así. Luego otra Eh, cosilla, ya te lo he comentado antes, que a mí eso me ha flipado y voy a poner por aquí la imagen. Las aventuras de Mateo en familia. Esto surge a raíz de un cumpleaños, ¿no? En el que decides regalarle a tu hijo algo así. ¿O es sí, que ya para bueno, dormirse le estabas poniendo la cabeza loca con bueno, historias yo de es que estas? intenté meterle el rollo del juego de rol quizá demasiado pronto. Y bueno, al principio empezamos a hacer en un cartón un juego de la oca donde le metía al final bichos que si te caías en esa casilla te tenías que enfrentar al bicho, tirada de dados, tenías que sumar y si sumabas bien te lo cargabas. O sea, era didáctico, por así decir. Era para enseñarle los números, para enseñar a sumar y tal. Sí, sí, Y sí. eso escaló en hacerle un jueguecito pues más juego de mesa, ¿no? Hacer los personajes, poner las fichas y un poco inventarnos ahí una historia. Y dentro de un par de años, entonces acabará en el Green Dark, ¿no? Verá morir a sus Es, amigos. es muy, muy Green Dark el tío, ¿eh? O sea, el pavo, bueno, la primera vez que jugamos a rol, que yo le propuse que se cogiese, que hiciéramos un personaje y que podía ser lo que él quisiera, yo estaba abierto a lo que me ofreciera. Y me dijo que quería ser un fantasma. O sea, y yo, Hostia, si ya estamos. todavía no O existe sea, Raven. ver, a ver, tío, vas muy fuerte, ¿sabes? Para arrancar, tío. Sí, sí, A mí me no. flipa los... Tienes una ilustración ahí en la que salís vosotros, la familia, acompañados de los gatos, que imagino que son vuestros gatos. Sí, sí, uno de ellos ya no Ya está, no. pero bueno. Bueno, y luego sacáis al malo, que es una pescadilla de pirata. Eso fue cosa suya, o sea, Me parece el Branquianegra, ¿no? Se llama sí, el sí, sí. personaje. Me parece una cosa increíble. Me recuerda mucho, pues, todos estos juegos, ¿no? Que van saliendo
del furrerío. Pero bueno, lo de los gatos, yo tengo 3 gatos aquí en casa y la verdad es que no tienen nada que envidiar. O sea, quiero decir, no llevan espadas, pero casi, o sea, Pero no hace falta, ¿no? Sí. tienen una obsesión con las putas bolsas que es increíble. O sea, no pueden dejar un asa viva, te los encuentras ahí y les empiezan a pegar golpes en la cabeza para que se alejen y les renta seguir metiéndole bocados al este. La verdad es que los gatos son un asunto. Esto te plantearías porque, no sé si lo has visto, pero Nacho GM y hay más gente que trabajan con niños y está empezando a ser un poquito más habitual el que se den conferencias sobre todo y se introduzca el rol en niños, que para nosotros eso era impensable. Es verdad que yo también lo veo como un juego más adulto, pero es verdad que también tiene una variante en la que se puede perfectamente meter una versión, no sé cómo decirlo, pues no más infantil, sino simplemente menos gore, ¿no? Al final lo que importa, o sea, es Sí, el... bueno, es que tú puedes, bueno, de hecho yo lo que intenté cuando jugaba con él era plantearle situaciones que resolver y no necesariamente con violencia, vamos, no era una cuestión de pegar ni nada, sino encontrar una solución lógica o se pueden hacer ejercicios incluso de lectura o escritura, de caligrafía, no sé, puedes llevar al juego actividades que a lo mejor de otra manera pues serían más tediosas, ¿no? Y que así pues entran de forma más sencilla. Yo sé que hay maestros pues, que usan los juegos de rol precisamente para fomentar el estudio, ¿no? Y que te llevan el Ministerio del Tiempo llevado de una forma Sí, sí, didáctica, ¿no? Y que te hacen, hostia, si a mí me hubieran venido con claro, esa, claro, y yo te creo que es hubiese algo enganchado. doctor seguro. Claro. O sea, porque no hay nada menos atractivo que el aprenderte de memoria cosas. Y sin embargo, yo tenía un profesor de historia que te contaba pues, los 12 pares de Carlomagno, el no sé qué, el tal. Y te enganchaba, ¿no? Que decía, hostia, quiero saber más de esa gente o de esa tal. Y te vendía la historia de una forma en la que, pues, que era un juego de tronos, ¿no? Porque al final las monarquías de Europa han estado matándose sin La realidad pudor. supera Claro. supera la Y te ficción. lo contaba de una forma que te resultaba atractiva. Tengo un amigo que es psicólogo y tiene un estudio de psicología y una actividad de las que tiene para niños con altas capacidades es eso. Eso es una partida de rol que es de una tripulación en una nave y entonces tienen que ir resolviendo, bueno, tiene sus cartas, tiene una historia, o sea, ha montado un juego bastante potente, pero Alien. claro, pero fomenta pues eso, el trabajar con compañeros, el tomar decisiones, el utilizar las herramientas que tienes, o sea, al final, como tú estás guiando lo que quieres mostrar o no, aún así, por supuesto, son Sí, niños de 13 años que acaban haciendo también matanzas aquí sin pudor ninguna, ¿no? Pero quiero decir que tú vas guiando un poco lo que quieres, ¿no? Lo que tú quieres plantearles, ¿no? Porque al final, lo que tú decías son herramientas, ¿no? O sea, si puedes venirles y decirles, es que tienes que escribirle una carta al gobernador y decirle que se ponga a escribir una carta y fomentar esa escritura, por ejemplo, ¿no? Pero simplemente el hecho de hacerles pensar en las repercusiones que puede tener algo y valorar factores y... O sea, que quiero decir que luego un jugador de rol no hace nada de eso, lo que hace es sacar la espada y atacar, pero, sí, sí, pero para sí. un niño es otro rollo, ¿no? O sea, Yo me acuerdo que cuando jugábamos a esto que te decía, las primeras veces que era en un cartón con una especie de juego de la oca y tal, las pruebas eran coger un trozo de papel donde había escrito una palabra y leerla. Y si la leía bien, se hacía su amigo y el monstruo ya no era un problema. O sea, si y eran cosas que a veces eran más complejas y así él se soltó leyendo, ¿sabes? Que al final yo creo que son cosas súper útiles y que dentro se puede llevar estas cosas, bueno, más complejas supongo, claro, a los juegos de rol. O sea, llevarlo al tema de la suma, las multiplicaciones o los acertijos, propios acertijos típicos que te encuentras en Dungeons and Dragons, pues un poco para niños. Y de hecho, con Sirio hicimos por los tiempos de Códice, hicimos un políptico que era pues, una aventura para jugar con niños. Y en la que los chavales pues tenían que
intentar despertar a un dragón que se había ido a dormir a una cueva cerca del pueblo donde ellos estaban y sus ronquidos no dejaban dormir a nadie, las gallinas no ponían huevos, las Hostias, vacas qué no. drama. Claro, allí no podía dormir nadie, entonces los únicos que podían solucionar eran los chavales y es una historia pues muy divertida donde hay un montón de juegos didácticos, ¿no? para hacer. Sí, minijuegos que les plantean, les hacemos... Es que al final el rol, claro, en España, pues yo qué sé, pues todos hemos vivido que si el asesino del no sé qué, que si no sé cuánto, nadie sabía, hablabas de rol y te miraban raro como no tengo ni idea de lo que me estás hablando. O sea, ahora ya pues van saliendo series, tal y cual, Stranger Y Things, no sé qué. a mí, esa anécdota, o sea, bueno, ese suceso me parece ya tan alejado en el tiempo, ¿sabes? Me Si es queda que tan atrás. No, yo en realidad eso no lo llegué a percibir. O sea, no, no llegué a mi percibir. madre sí que dijo tal, no sé qué, porque además yo tenía una katana en casa y tal. Entonces, lo mismo era un poco más preocupante de que para la gente normal. Pero quiero decir, o sea, yo recuerdo un programa de televisión que decían, bueno, pero a ver que en el ajedrez se mata al rey continuamente y no por eso va a salir la gente a matar reyes. Que ojalá, pero no va a ocurrir, ¿no? Entonces, es absurdo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, salía un programa y no tenían ni puta idea de lo que estaban hablando, no llevaban a nadie que supiera, o sea, también es que estamos hablando de tiempo, yo que sé, de donde Sí, Ricario eso es Áñez como. era lo único que había en España, como español me refiero, de referente de eso, y la idea era, pero cualquiera que hubiese jugado una partida del Señor de los Anillos o de Dungeons and Dragons, entendía que estaba jugando héroes que estaban tratando de salvar a gente, y, o sea, quiero decir Sí, que estaba muy, sí, muy sí. alejado, porque si todavía fuese vampiro, pues dice, bueno, pues ahí ya, Sí, sí. ya es otro mundo, pero Justo historias pues eso, de caballería, ¿no? O sea, de claro, o sea, fantasía, de alta fantasía, caballería. yo tengo un amigo que se enfada mucho ahora, bueno, se enfada, que le da rabia porque lo que jugamos nosotros está muy cerca del Green Dark puro y duro y en cualquier momento un compañero te puede traicionar a cambio de dinero, la gente ya no va tan a lo loco a tal, sino que valoran cómo de útil les es algo, ¿no? Tal. Y claro, dices que a mí me gustaba cuando íbamos en el D&D y pues nos íbamos a rescatar sin plantearnos absolutamente nada, no sé quién y tal. Y digo, bueno, pues es que yo creo que los juegos han ido evolucionando a algo más adulto. A ti te escuchaba decir Sí, que a ti te gusta el tema de tener que elegir el mal menor, ¿no? O sea, que también es muy grindar, la verdad. O sea, eso... sí, bueno, a mí me gusta sobre todo que haya consecuencias, que las fracasar sea parte de la experiencia y no por fracasar eh, se acaba el juego. Quiero decir que puedes vivir tras haber fracasado y el mundo ha sucumbido y Sauron es el puto amo. Pues juega con eso, ¿sabes? A partir de ahí juegas con eso y me parece estupendo el poder... el que haya continuidad y que los éxitos o fracasos de los personajes tengan consecuencias y si vas a volver a jugar continúes con lo que ha sucedido anteriormente. Y eso, bueno, yo es algo que he intentado siempre que he podido pues mantener en las partidas. De hecho, suelo dirigir en un entorno de juego que hice un poco pastiche, ¿no? Y que todas las aventuras que yo dirijo las dirijo en el mismo mundo, por así Sí. decir, ¿no? Entonces, poco a poco voy llenando de localizaciones pues ese territorio, ¿no? Y las consecuencias están ahí. O sea, cuando alguien va y yo ya he jugado esa partida y no tengo intención de jugarla con ellos y tal, es la consecuencia del grupo anterior, lo que encuentran y así, ¿no? Sí, Y eso me hace guay. nosotros nos encontrábamos con eso de que Bruni, una de las chicas con las que jugamos, decía eso, es que el grupo, me parece que lo dijo ella, en el grupo este que está jugando ahora, hablan de no sé qué personaje que salió de las grietas de Corona de Sal, haciendo referencia a su personaje en la otra partida que jugamos y tal, y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, nosotros en Corona de Sal, pues la liaron y desencadenaron el fin de, bueno, el que saliese el este y tal. Y claro, eso, como lo estábamos jugando en mi juego, pues eso ha quedado como una zona de invasión de invasión de los infiernos a la tierra y demás. Mola que lo que hacen, como tú dices, tenga consecuencias, ¿no? Que en D&D siempre parecía como que tú estabas haciendo un montón de cosas en los reinos olvidados y no tenía ninguna influencia lo que tú estabas haciendo a nivel global, me refiero.
sea, sí que para tus personajes lo tenía, pero seguían gobernando los mismos, Sí, ¿no? es que la escala, yo no soy partidario, bueno, no me gusta jugar a gran escala, ¿sabes? Me gusta más el macro, me gustan los pueblos pequeños o las ciudades en las que pasan cosas y tiene peso lo que ocurre, ¿no? La ciudad puede sucumbir o no, o puede haber un cambio de poder o yo qué sé, un golpe de estado, Claro, y cualquier la movida. posibilidad de volver O, después allí, claro, o sea, con exacto, y cómo qué ha es lo que te quedado. encuentras. ¿Y qué es lo que te encuentras? ¿Sabes? Eso, a mí es realmente lo que me mola y que tú hayas tomado la decisión y vuelvas y te encuentres con el acierto o el error, ¿no? Hostias, me daban algo a cambio de aquello que les di y parecía que era un buen trato, ¿no? Y que las dos partes salíamos beneficiadas y cuando vas al sitio ves que lo que tú les vendiste en realidad era un objeto maldito que ha emponzoñado todo y que ha extendido una plaga o cualquier... Hostias, Correcto. pues te encuentras con... Es Toma. más, ahora ya es una cosa un poquito más personal. Puede ser que tú decidas pasar del tema, pero a lo mejor dentro de ti hay algo que dice, hostia, tío, es que un poco culpa mía es esto. ¿Eh? Claro, el juego que estoy haciendo ahora, pero en la versión anterior, la primera partida era que los personajes liberaban a un dios chungo que estaba atrapado en el este. O sea, eran ellos los que provocaban todos los males que iban a venir por la Tierra después, ¿no? Y que en ese momento, lógicamente, no eran conscientes de nada de lo que estaban haciendo. Era como, bueno, hay una gema aquí que está guay, no la llevamos. Y creo que todo eso, o sea, el que también el mundo lo dirijas tú y tú seas el que decida hacia dónde van las cosas, te da un margen luego guay para generar historias, aunque claro, te obliga, claro, a tener que preparar tú todo y no aunque luego realmente se pueden adaptar muchas cosas de otros Yo juegos y de... no creo que sea tan, o sea, tan complicado. Tampoco es que me dirija demasiado, sinceramente. Pero sí que hay un componente que es simplemente ser coherente y si ha pasado algo que, yo qué sé, se han cargado a alguien, pues tío, estar en busca y captura. Quiere decir Sí, sí. que se vuelven allí y lo reconocen, pues que sepan que van a tener fiesta, ¿sabes? Que las cosas, pues eso, haces algo y tiene consecuencias y eso hace que el mundo sea más vivo, ¿no? Y que a lo mejor te manden cazar recompensas a buscarte porque la has liado y está bien, has hecho lo que debías, tenías que acabar con el tirano y lo has conseguido, te lo has cargado, muy bien, pero es que hay alguien que a lo mejor pues, guarda rencor por haberse cargado a alguien ha matado a su padre, por ejemplo, y manda a alguien detrás de ti o cualquier historia. Entonces, yo qué sé, siempre juego con eso porque me parece que da pie a más historias y el éxito o fracaso siempre da más. Y que está guay, ¿no? O sea, pues eso, cuando Gerard de Rivia le obligan a cargarse a la gente esa en el mercado porque la van a liar, a partir de ahí es el carnicero de Vladiken, me parece que se llama. Eh, Claro, la mayoría de gente no entenderá por qué, le consideran un tal, pero eso, claro, eso para los jugadores, el que ellos vayan haciendo cosas que luego otra gente les nombre, o sea, yo creo que eso le hace muy creíble la situación. Ah, O sea, le da una ah, dimensión a los personajes que ya no simplemente vamos a por un tesoro, sino estamos dentro de la historia. O sea, formamos parte del mundo, ¿no? Le da una integración. yo en una partida que dirigía de Dado 20 moderno, me gustaba siempre terminar, digamos, con titulares de las noticias en base a lo que había ocurrido. Como los jugadores la liaban de todos los colores, salían en Fácil. titulares, pues, explosiones yo qué sé, la corporación, no sé qué, se sospecha de la implicación de tal. Intentaba, pues eso lo hacemos un poco después por foro, ¿no? Y iba subiendo las noticias con alguna imagen y eso. Cogías Y el está formato, guay. ¿no? Del formato del país o Sí, del mundo, ¿no? Y rollo noticias de, sí, creo que pillaba un Gerald Trivium, noticiero vamos. y le cambiaba la foto de fondo y le metía ahí cualquier movida. Y me parece divertido. De hecho, eso en Shadowruns creo que lo usan bastante. El tema de, al final de las aventuras, el cómo ha ocurrido, o sea, qué es lo que ha pasado o cómo aparecen los periódicos reflejados y tal, es bastante, o sea, está bastante presente y me moló mucho la idea y la llevé luego a las partidas. Y en las que son así, pues más modernas, que puede haber información por periódicos y tal, pues lo suelo usar bastante. O sea, o incluso terminar la partida y si es en el presente, pues que hagan los titulares del periódico que saldrá mañana, ¿no?
despertará la ciudad. ¿Qué noticias habrá sobre lo que ha ocurrido esta noche? Y luego, no te voy a liar mucho más porque si no te van a dar aquí las mil. Yo te escuché en su momento decir que una de las cosas que te haría ilusión, no sé ya si la ilusión se ha perdido o ha disminuido la ilusión, sería que te publicase alguna imagen, pues Wizard of the Coast, Dungeons and Dragons, salir en alguno de los manuales de Dungeons and Dragons con alguna ilustración, o incluso llegaste a decir vampiro. Yo estoy viendo por aquí imágenes de estirpe, creo que son, voy a poner por aquí, me parece que es la de Sir William Drake, por ejemplo. Pues la ¿Sabes verdad es que sabes las que te digo, ¿no? sí, sí, sé cuáles son, sí, Y las que hice esos dibujos son, originalmente. esto es muy vampiro, tío. O sea, Sí, sí, bueno, un mundo de eso tinieblas. era rollo fotomontaje y tal, sí, muy inspirado en La Mascarada. Y, y era, bueno, pues unas primeras pruebas que hice para una historia que estaba probando, que luego derivó en Estirpe y luego cambió nuevamente, pero bueno, la verdad es que, hombre, ilusión siempre hace, pero la verdad es que el tiempo es el que es y ahora mismo pues tampoco me veo Pero han mandado un haciendo... book allí a... o no, Wow, no te lo planteas mandar. O sea, el nivel es la hostia, no, no, no. pero hay... Mira, Tienes dibujos Internet, mejores que muchos de los que salen. O sea, quiero decir que no es un no, locurón. no, pero no hay color. O sea, No, tú pero si quieres bajarte los humos, solo tienes que irte a ArtStation y mirar lo que hay allí. Entonces a ya ver, después de eso hay cosas es muy locas. una cura de humildad. Es verdad que hay cosas muy O locas, sea, pero por ejemplo, estos dibujos de estirpe, o sea, de estirpe, bueno, o estos que preparaste, o sea, a mí el Sir William Drake este podría ser un Ventru perfectísimamente y sí estaría al nivel y superior a lo que se han visto en los manuales de Mascarada. A ver, yo no tengo, no tengo muy alta estima, sobre todo los antiguos, de Vampiro y todo eso, que creo que funcionaban muy bien a nivel de mostrar ese rollo punk, ¿no? De, las ilustraciones iban muy en ese palo, pero no me parecen ilustraciones, hay algunas excepciones, ¿eh? Pero no me parece que el tipo de dibujo fuese, a mí no me parecía súper atractivo. Y esto me parece muy superior. O sea, y sobre todo que encajaría. O sea, no lo veo. Yo no veo que estos dibujos no pudiesen encajar perfectamente en un manual de Mundo de Tinieblas actual, ¿eh? O sea. no sé, bueno, hay cosas que creo que están mejor o peor, o sea, bueno, pues eso, que vas viendo altibajos, que hay cosas que tienes una idea y la desarrollas y sale bien, cuaja y todo queda guay y te gusta. Lo ves 3 meses después y dices, tío, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? No, a mí me cuesta mucho el mantener, el decir esto está bien hoy y mañana lo va a estar. Puede ser que hoy esté bien y mañana diga, tío, era mejorable. ¿Sabes? Es verdad que no puedes estar constantemente revisionando todo lo que haces porque te vuelves loco, pero bueno, sí que yo lo tengo en cuenta para intentar mejorar, intentar pues no cometer los mismos errores o buscar soluciones diferentes y aprender y yo qué sé. Es que al final es un aprendizaje constante y sobre todo porque voy probando muchas cosas Mm. diferentes, o sea, muchos estilos o necesito hacer cosas muy diferentes y bueno, ahí andamos, probando todos los palos. De todas formas, los cirujanos dicen. Tiene una frase de. Digo, los cirujanos se utiliza más, pero lo mejor es enemigo de lo bueno. En referencia. Lo has tenido que vivir, seguro. Que es cuando empiezas a hacer un dibujo y empiezas a dibujar los ojos y de repente pues no te parece que sean lo suficientemente simétricos y entonces borras y lo vuelves a hacer y vuelves a borrar y ya llega un punto en que ya te has cargado el dibujo por intentar mejorar algo que tiene un defecto que solo estás viendo tú, o sea, no sé cómo Bueno, pero es que decirlo, el exceso de perfeccionismo llega a un punto en el que empiezas a cambiar lo que tenías en tu cabeza porque ya de repente es que esto te cuadra un poquito más, tal, pero claro, vas desviándote de esa idea original. sí, bueno, cuando tú coges y trabajas con una ilustración y vas con una idea clara,
vas sacándola, vas perfilando y luego llega un momento en el que entras como una especie de... La cabeza te hace un clic y es piloto automático. Tú simplemente estás ahí, ¿sabes? Estás como muy centrado. Y si eso va bien, pues la verdad es que haces la ilustración o el dibujo y lo haces casi sin darte cuenta, sin entrar en esos errores o percibiendo esos errores, como muy natural todo y no, o sea, no se crea ese conflicto. Pero sí que me ha pasado que cuando no entras en ese estado, ¿no? de ya tiras para adelante, sí que llegas a esa situación en la que te obcecas en una cosa y que no sale, y no sale, y no sale, y no va a salir. Entonces, cuando eso pasa, pues yo la verdad es que dejo lo que estoy haciendo y me pongo a hacer otra cosa. Porque si no, sobre todo, mira, me va muy bien jugar a rol y es así, o estar hablando con alguien y estar dibujando porque, o sea, hace que entre en esa situación, ¿no? La cabeza me haga el clic y yo estoy dibujando, estoy hablando con alguien y, y va saliendo. Claro, ya sin la presión, ¿no? Sí, supongo. El obcecamiento, ¿no? Y te van saliendo. Sí, lo haces como Cuando juegas sueles más estar, natural. cuando juegas de jugador, porque el máster entiendo que es más complicado, pero cuando estás de jugador No, máster. sueles estar dibujando. Sí, sí. O sea, te Sí, tienen ahí, cuando estás estoy. todo el día ahí, tun, 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 tun. No, pero es que lo he Tablet hecho toda la o... vida. O sea, Pero tablet también, o sea, hoy en día, porque yo imagino que ya los pinceles, por así decirlo, cada vez menos, ¿no? O todavía no, coges lápiz y... que va. Nada, ¿no? Hace. Mira, O sea, lápiz hace me poco refiero, me. lápiz... O sea, Sí, estás sí, con coger un tablet. lápiz para dibujar. Sí, es una tablet de estas, una Wacom eh, pero que el lápiz justamente la semana pasada, la anterior, saqué los lápices que tenía por ahí, los, los, los lápices que tenía en la Va a cajita haber caster ahí, guardada en hostias. un Qué cajón calidad. de hace no sé cuántos años, tío, y me propuse dibujar y la verdad es que cómo se nota Te el notas mal que hace el torpeza, porque a ordenador. mí me ocurre cuando Uf, empiezo a escribir, simplemente a uf, escribir en un cuaderno para tomar unas notas de una partida y me di fatal. cuenta que ya no sé escribir casi, acostumbrado a Ya. tanto teclear, ¿no? Yo he hecho mucho en falta, bueno, he hecho en falta, me dan así arrebatos estos de me apetece mucho pintar. O sea, coger el óleo y volver a pintar. Y no pinto desde que dejé la facultad. O sea, en el 2007 dejé de pintar. Y la verdad es que sí que me apetece, sí que me apetece. Y es algo que yo supongo que en algún momento, si yo qué sé, si por lo que sea eh, cambio Ya, de lo que pasa es que tercio te tal, acercas, ¿no? al trípode y al lienzo te mete un tirón la cadena del tobillo y te obligan a volver otra vez a dibujar el Blasphemous no, otra vez. es que en realidad te falta, pues eso, te faltan horas y también, pues, Y porque tienes que ponerte, o sea, tienes que sacarlo, montarlo, sacarlas. Que puede parecer una tontería, pero ya te requiere un bueno, esfuerzo. tiene su rollo, tiene su rollo. Porque la paleta luego tienes que limpiarla, o sea, tiene sus tiempos, pero bueno, es como todos. Si lo haces con gusto, pues no hay problema. Pues ya está, en algún momento, cuando te jubiles, tendrás oportunidad de... yo le sé. ¿Y vas a mandar a info@sadulans tu mundo de tus partidas o no? Bueno, en mi mundo las partidas son, algunas de ellas ya se han publicado. De hecho, la de eh, ¿cómo era? La maldición de Kirkwood. De Kismund, no. De Kingston. Ya, que le estás aquí haciendo el... Madre mía, cómo estoy. Tengo ya Olmedo. la cabeza. Olmedo poniendo denuncia ya. Sí, 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 sí. Bueno, hay varias aventurillas que hice que eran con un sistema de lo de Darkseid y tal, que es cosa de cero, y yo aproveché para sacar alguna historieta y nada, pues. Sí, estoy viendo por aquí, imagino que es esto, no lo voy a poner para que lo vea la gente y te lo cuento a ti porque tú sabes de lo que te estoy hablando. La maldición de Kingston, que es la que sale la bruja esta, la saga Exactamente. con un grialote y ¿son los personajes pregenerados o son...?
Sí, sí, son unos personajes pregenerados que viene con era un políptico que se hizo en Códice y tal, y venían con unos personajes pregenerados, la historia, venía todo en un, como un tríptico, bueno, con un cuerpo más. Y, Voy a ampliarlo un poquito porque me parecen muy chulos los cuatro quecos. El guerrero ese le veo muy siniestrazo. Con los ojos, un clérigo, una maga y un pícaro. Es que esto, o sea, esto tiene un rollito de ilustración de OSR total. Esto quizá es más amigable, ¿no? O sea, más tiene un rollo más, no cómic, sino más animación, ¿no? Que sí, eso yo creo que venía muy inspirado por el juego este de Darkest Dungeons. Y yo creo que en esa época, pues me dio por jugar a eso. También tiene influencia de todos. Es que al final Mignola también influye mucho. estoy poniendo por aquí bueno, no sé si es portada o ilustración de la abadía de Catarina, o sea, de Caterina, que ese sí que tiene un rollo OSR absoluto, con el fondo en negro y la imagen en blanco, que me parece, vamos, esto lo ve Pedro Gil y te ficha. La verdad es que o sea, a mí me gusta mucho eso, el cambio de un tipo de dibujo a otro que vas haciendo. Y sobre todo por eso, ¿no? Porque lo que a una partida le viene perfecto, pues un OSR le viene muy bien este dibujo, sobre todo en blanco y negro, con tinta, con tal. Te cuesta más imaginarte un OSR, ¿no? Porque, o sea, el de Corona de Sal sí que tiene unos colores negro, verde, como muy marcados, pero o sea, pero es muy difícil imaginarte unas ilustraciones tipo Dungeons and Dragons con mucho colorín y todo eso. Hablo de las de manual, sobre todo, porque luego es verdad que las aventuras mantenían esos estilos en general del este. Pero aquí estoy viendo, ya digo, estos dibujos, la druida esta me parece increíble. Y luego hay un dibujo, a ver si lo tienes puesto, que lo quiero enseñar porque a mí me flipa, que es el del Valle de los Huesos, que es un tipo que tiene como una cornamenta y como un traje azul con... Sí, Esto... el segundo tomo de la campaña de Luis Montejano, Ah, de vale. Descenso a las entradas de la Sí, sí, bestia. sí. Ese es el segundo tomo. Y era bueno, la portada este de aquí. Vale, el primero, ¿cuál es? Tormenta de Fuego, ¿no? Uy, joder. Ahí. El primero es Tormenta de Fuego, ¿no? Que es Sí. cuando decidiste que era Bronze por un Ahí, día. ahí sí, por un rato y bueno, Está muy y guapo. salvando las distancias. Pero sí, la Es verdad muy es que complicado, pero el dibujo quedó muy Brom chulo. estaba en mi cabeza aquel día. Y luego el último, El Trono de la Divinidad, también es tuyo, ¿no? O sea, las tres portadas son tuyas de... Sí, Este dibujo también sí, es muy es pepino. de la tercera parte pues eso, de la campaña de Luis y la verdad es que muy contentos con el conjunto, porque incluso las ilustraciones interiores que eran en blanco y negro y tal, tenían un rollito así de... A mí me recordaba un poco a Conan, ¿sabes? A ese mundo de Cimeria y... Bueno, Cimeria. De, de Conan, de toda la Sí, ambientación, de de Robert Howard, pues todo es... Sí, Zamora, sí. sí, 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 sí. A mí la verdad es que esos dibujos me parecen bastante crema. Tú, imagino que te refieres a los de también el rollo de las entrañas de la bestia, ¿no? Sí, Porque ese dibujo es sí. totalmente... Bueno, por aquí es un dibujo totalmente, pues eso, de Conan, con el tipo con la armadura de escamas y la cimitarra cortando a la gente por el puente y la arquera cargándose a un pavo de estos de los de Stranger Things, que viene con la boca aquí. Sí, Hostias, qué mal rolleros los bichos de la partida. Pues ese tipo de dibujos mola. Además es que, o sea, yo creo que hay productos o libros a los que les viene muy bien una portada a todo color y un interior en blanco y negro. O sea, porque quiero decir,
yo imagino que además a nivel de coste y de tiempo para acabar una ilustración a color, tiene que ser un asunto, ¿no? O sea, no Pero no sé, cuando se hace eso, o bueno, no es una decisión que se tome, vamos a hacerlo en blanco y negro o en color, pensando en los costes. O sea, no, lo haces por el estilo, porque quieres no ese es el caso, ¿eh? estilo. Yo, cuando cogimos este proyecto y lo pusimos sobre la mesa, o sea, con el formato, el estilo que queríamos darle, que fuera, o sea, que temáticamente tuviese esas portadas un poco de reminiscencia de algo clásico. O sea, yo tenía a Darsan en la cabeza. O Sí, sea, sí. para mí era un homenaje a un juego que a mí me Cristalino. había marcado y que me había flipado, vamos, que me había encantado. Entonces, hay mucho de eso en ese libro. Luego, los cómics de Conan, que tengo montones de ellos, o sea, y he crecido con ellos y me parecía que era pues ideal para esta historia, ¿no? Para contarla y ilustrarla. Entonces, un estilo parecido dentro de las capacidades, claro, de las limitaciones que hay, pero bueno, eh, yo quedé bastante contento con el acabado. No, a mí me parecen crema. ¿Has probado Tales of the Valiant y todo eso o no? No, la verdad es Pathfinder. que ¿Has caído en el mundo de Pathfinder? jugué, bueno, dirigí a Pathfinder la primera edición, la segunda no la he probado y bueno, a 3.5 que esa ha sido, sigue siendo la que más he jugado, yo creo. Pero al final hay gente que demoniza muchísimo Dungeons and Dragons quinta edición, pero la verdad es que es un juego muy jugable y se Sí, disfruta sí, sí. Lo que bastante. pasa es que yo soy muy crunchy, y entonces, o sea, muy power gamer, por así decir. O sea, me gustan las reglas para romperlas. O sea, para buscarle la... Eres un munchkin total, Sí, ¿no? sí, Quieres no, hacer el abuso de te empujo y como te empujo se no lo activa esta puedo evitar. dote y todo el rollo. Sí, a mí me pasa Sí, lo sí, mismo. no lo puedo evitar. A mí cuando se hacen los personajes, que yo suelo dirigir, cuando se hacen los personajes y veo que un tío no ha buscado el 16, 16, 16 y cosas así, o que tiene el No tanto. guerrero, no, o sea, Sí, yo veo sí, el sí, guerrero sí. y veo que tiene 14 de fuerza, no digo 15, veo que tiene 14 o sea, y se lo tengo que decir. Le tengo que decir, ¿Estás seguro? ¿estás ¿Estás seguro? O sea, seguro? porque, bueno, con la inteligencia, con el carisma, yo ahí entiendo que hay gente que no quiere ir con 8 de inteligencia y tal, lo puedo comprender, pero, o sea, hay un mínimo de optimización. No te digo que te hagas el caballero, o sea, el paladín de la conquista, buscando ahí A mí, la perfección, pero un mínimo de... Dice, es que a mí me ya. gusta jugar subóptimo, ¿no? Lince o alguno de estos. Es que a mí me gusta jugar subóptimo. No, tío, o sea, las partidas cuentan, tus compañeros cuentan contigo. ¿Cómo? ¿Tú no recuerdas en AD&D la fuerza, que era 18 barra lo que fuera, Sí, y lo que que como no fuera. tuvieses 18, tuvieses 17, que era un más uno, pues eras Eras un loser ahí. totalmente. Entonces, pues, claro, o sea, tienes que. O sea, buscabas un poco, ¿no? Esa. Es verdad que D&D, esa quinta edición, sobre todo, va subiendo cada 4, va subiendo 2 puntos. O sea, te vas optimizando, quieras o o no quieras, te vas a ir No sé, optimizando. yo en quinta la experiencia que he tenido ha sido siempre como demasiado fácil. O sea, no sé, yo las partidas que he jugado a mí me parece que no suponen un desafío eh, táctico, vamos, ninguna. O sea, de todas las partidas que he jugado no he visto nada que no se pueda solventar y que a los 2 minutos estés como nuevo. Hay cosas Entonces, ridículas, como me bota mucho el rollo. lo de que te pongan en 0 puntos de vida y alguien te ponga una tirita y estés luchando como si no hubiese pasado nada con un punto de vida. A mí hay cosas que me superan. Porque claro, para matarte tienen que dejar a todo el mundo a cero, que fallen las 3 tiradas, que no quede nadie para darles una poción. O sea, o hay un TPK muy claro porque se le ha ido la mano al máster, que Claro, es que ocurre es pocas eso. veces, o realmente todo se hace más largo, pero no se hace, no notas, o sea, es raro sentir el No es más peligro. divertido. No es más divertido. O sea, es que para mí el problema es que no lo hace más divertido. Y yo, con el tema de los ataques de oportunidad, con el tema del paso a los 5 pies, con el tema de. Pues tío, yo lo divierto, o sea, lo veo más divertido porque. Eh,
no sé. Porque tiene un componente táctico. Al final. Sí, sí. El cargo al bicho. Hostia, no, que hace 3 ataques. Mejor que cargue él. Sí, que eso es. Me quedo a. Eso me recuerda mucho cuando jugaba a Heroclix. Me quedo a no sé cuánto alcance porque sé que solo se puede mover hasta aquí. Entonces Claro. yo ya al siguiente le Los ataco. pasito de 5 pies y O venga. esos jugadores, nosotros teníamos un mago que la gente le odiaba en la party, que se movía los 20, o sea, los 10 pies, tiraba el conjuro y se volvía a mover otra vez detrás de la puerta, mientras los demás estaban ahí jugándose la vida. Bueno, Ese tipo de yo con cosas. el tema de la magia es que también fue un experimento para ver qué conjuros estaban rotos o de qué manera se podía musquear un mago. Y hostia, los hechizos de encantamiento, tío, fueron gloria. Gloria, combinados con los de nigromancia, encantamiento y nigromancia, hostia. Sí, a Claro, ver, la los tíos verdad, se unían a tus filas al para final, que matarlos. claro, eso es el de solo leveling. Esto se basa en eso, básicamente, el anime. Un tío que va levantando y luchan por él. Pues al final es que D&D lo que tiene tiene un componente táctico. Hay que aceptar que tiene un componente táctico con su cuadrícula y su tal. Las historias pueden ser todo lo buenas que el máster sea capaz de hacerlas. De hecho, tú puedes tener una partida en la que no le pegues, o sea, en la que el combate sea una cosa muy tal. Y sí que es verdad que el juego mejora mucho cuando quitas todos esos encuentros intermedios con minions y tal, porque no suelen aportar nada, solo quitarte un poco de recursos y tal, y empezar a hacer descansos cortos es muy... no es Es divertido, tedioso. no es Sí. divertido. Entonces, casi es mejor que haya un combate fuerte donde al tío, porque además hay una cosa que pasa en quinta y en tercera, en 3.5 no pasaba tanto, que es que tú en quinta, como pongas a un malo solo, le destrozan. O sea, ya puede ser un dragón, que puede ser un Mm, que como no tenga Eso, minions, no tenga gente eso alrededor. pasaban todos. Pero es que para mí el tema de los combates es otra cosa que intento incorporar en las partidas. Y es que un combate, los fallos cuenten, pero cuenten de forma que alteren el entorno. Entonces haga que se dinamice un poco el escenario y que a lo mejor tu ataque ha fallado, pero ha impactado en la columna. Y entonces el techo se va a derrumbar y te tengas que mover, ¿sabes? Y provoque situaciones un poco más Claro, dinámicas, porque si no, que no sea Star es una Trek. paliza. Que no sea Star Trek, ¿no? Dos naves una enfrente de otra disparándose, sino que Exacto, parezca que hay exacto. un movimiento Que y que es haya dinámico. una obligación que si tú te quieres quedar, oye, te puedes quedar, pero te va a caer un cascote ahí y Claro, yo es que ya te digo, hay juegos. Un juego que está en beta, que es el de Conan era Iboria. O sea, Conan no era Iboria, no. Chullu era Iboria. Que básicamente es un juego de Conan. Saldrá dentro de poquito. Y ahí las posibilidades de. O sea, hay un poco ese rollo de Rollmaster, ¿no? De que te pueden matar con un crítico en cualquier momento. O sea, si alguien saca un crítico y sale una tirada alta, te puede cortar un brazo o te puede cortar. O sea, tú cada vez que entras en un combate, incluso siendo bueno, temes a la pifia o al crítico del oponente. O sea, vas con el culo apretado a todos los combates. O sea, te planteas de verdad si te merece la pena meterte o no al combate. Y yo voy con un bueno, bárbaro. O sea, a mí me aparecen 5 tíos y yo. O sea, yo sé que tengo que ir. O sea, y voy a ir. Lo que pasa es que voy acojonado, claro. Porque sé que en cualquier bueno, momento. pero tú a 5 bárbaros en Runequest se te pasa por la cabeza ir a darles porque te Claro, revientan. ya, O ya, sea, ya. es que el sistema hace que la experiencia sea totalmente diferente. Y tú en Dungeons and Dragons te planteas ir a por un bicho Hago por 100.000. que Que puede ser random total y que puede ser de lo más inofensivo a ser una máquina trinchadora y tú no tienes ninguna sola pista de qué coño es eso, pero vas a ir. porque. Y vas, y vas. Y muchas veces vas por el tema de la experiencia, ¿no? Claro. Te da experiencia y eso cuando haces, por ejemplo, los puntos por historial, ¿no? O sea, cuando das, eh, pues subes de Interpretación, nivel, cuando. combate, tal. Sí, ¿no? Sí, no, pero cuando haces modo historia, ¿no? Que llegado hasta por hitos, que Sí, perdona que por no me hitos. salía tampoco, por hitos, cambia totalmente la experiencia, porque ya no Porque es vas necesario buscando. el Claro, enfrentarte claro, al ya bicho ese. te vale esquivarlo porque te vas a llevar la Tú lo que recompensa. tienes, claro, claro. Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta más eso que no el dar experiencia por los bichos. No, no, yo creo que eso Me es. gusta, me gusta más dar experiencia por objetivos. O sea, si tu O objetivo era cargarte la escena, al, eso es.
exacto. Eso Eso, de me mola. hecho, el premiar el haber derrotado al monstruo por haberle robado, por ejemplo, sin haber entrado en un combate con él, pues digamos que también hace que los jugadores se planteen soluciones que no siempre pasen por el ese. Porque yo tengo un amigo que dice, si está puesto en la aventura, se le puede matar. Como diciendo, no le pondrías si no fuese, porque eso, claro, en el OSR no es así. O sea, puede haber una babosa gigante enorme que no Ya está te para que digo. la mates, está para que te pires y reconsideres o busques un terreno, busques algo específico. O sea, es un poco como la llamada de Chulu, ¿no? No, no, Mm. no. O sea, si está ahí no es Bueno, porque le puedan matar. en la llamada de Tulo es Es para poner distinto, es el punto, distinto. punto y final. Hasta aquí has llegado. Es distinto, pero bueno, nosotros en la llamada de Chulu jugábamos con todo. El otro día preguntaba uno en el foro de Shadowlands, ¿cómo de habitual es que los personajes lleven una Thompson? Y era como nosotros todos los personajes llevaban, ya podías ser profesor de universidad y tal, que el Yo, problema era yo, cuando tenías que viajar a otro país, porque claro, ahí ya pasar por un avión, una aduana, un tal, en los años 30 incluso, era complicado, claro, pero pues yo dentro de creo que Estados en los Unidos años 30 tener una Thompson tampoco muy fácil, tampoco tampoco creo que debía ser fuera. muy, tampoco debía de ser muy, muy normal, pero vamos, ya te digo que yo, uno de mis personajes primeros de la llama de Chulú era un atleta profesional. O sea, tú te cuenta la desconexión con la ambientación y murió tratando de lanzar una granada a una casa de unos mafiosos, por lo que sea. Y te estoy hablando de aventuras oficiales, o sea que para que llegue a pasar eso y salió Yo y le creo, dispararon con una recortada y ya está, final del partido, porque la llamada de Chulú, pues si te venden con una recortada, pues lo normal es que te mueras, claro. O sea, es que no sí, es un juego que no pretende que te enfrentes a nada. Sí que hay algunos monstruos pequeños, que un ángel descarnado, no sé qué, cosillas pequeñas, un zombie, cosas muy concretas para que tengan un poco sensación de que pueden llegar a ver un combate, pero la realidad es que son investigadores que no pretenden... ¿Te imaginas a un tío, un diletante, un tío que vive de las rentas, de los pisos que le han dejado los padres y los abuelos, que fuese a llevar una pistola por ahí? En es que no le. Inglaterra, ¿eh? En Inglaterra, No, porque si fuera en Estados Unidos, bueno, todavía un pero no a Inglaterra. Bueno, no Inglaterra realmente Estados Unidos. Pero me refiero, ¿tú te imaginas eso? O sea, es que es complicado tienes que hacer ahí una suspensión de la de realidad la realidad. bastante, bastante seria, sí. Así que bueno, pues Marlock, no te voy a liar más, porque si no al final pues nos vamos a ir aquí bueno, ya nos vamos a ir a las 2 horas. Te van a reclamar en casa, vas a perder todos los family points. Y tampoco quiero que pase eso. Pues ha sido un placer hablar contigo. Estaría contigo Un hablando de gusto. cosas de estas. No he querido entrar en el códice rolero porque cada vez va quedando más atrás. O sea, parece que tuvo Sí, un momento de gloria total y que dio muy buenas cosas, pero cada vez ha ido que- desapareciendo. quedó en el pasado. Y ya, pues bueno, pues está bien, pero yo creo que ya hay otras cosas más avanzadas. Y nada, pues más adelante, pues si sale algún proyecto, alguna cosa que mole y, no sé, y te apetece hablar conmigo, pues vuelves a venir y hablamos otro ratillo. Claro, hombre. Pues Un nada, placer. tío. Muchas Muchísimas gracias gracias. por invitar. Venga, pues la próxima. Adiós. Adiós.